buenas noches a todos. ¿Cómo estamos, chicos? Espero que estén muy bien. ¡Feliz último viernes del año! Today is the last Friday in California. Sorry for my English. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? A ver qué andan por aquí, por el chat. Sentaro, que anda por ahí. Isa, Juan Díaz, Roque. Buenas, Roque. Solva, Gabriel. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo está su último viernes del año? ¿Qué cuentan? Yo hace una hora más o menos llegué de hacernos mandado con Dus. Me imagino que Dus habrá contado en el stream de Fran. Y bueno, y dije, ay, ¿por qué no hago un stream antes de...? Porque yo pensaba hacer stream ya los primeros días del año, pero dije, ¿por qué no hago un stream ahora? Porque, total, o sea, está fresquita la noche, está hermosa. Tengo cosas pendientes, no he entrado a juegos durante todo el día, porque he estado ocupada. Esperen que voy a cerrar la ventana acá porque si no entran mosquitos. Cierro la ventana. Y dije, ¿por qué no hago un stream? Entonces dije, voy a hacer stream. Y dice, andaba viendo anime, me puse al día con Final y terminé la segunda temporada. ¡Oh, mira! Erika dice, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Yo no miro nada. Buenas, y buenas, Vane. Bueno, vamos a pasar a pantalla de juego. El día de hoy vamos a farmear, chicos. Vamos a farmear tanto en Genshin como en Honkai. El Honkai, por ejemplo, yo no he entrado nada, no... El día de hoy no entré a nada. Genshin creo que hice las 10 de la mañana. Un ratito, creo. Pero igual en Genshin pienso terminar el evento. Quiero empezar el evento del Honkai hoy, así que se viene texto. Vamos a ver si conocemos al Dr. Ratio, que quiero conocerlo. El Dr. Ratio. Así que bueno. Creo que ahí se escucha el juego, a ver. Es que me mata el oído la música del juego. Creo que por ahí... Ahí está. Vamos a iniciar. Espero que no haya actualizaciones, por favor. No hay actualización. Así que bueno, se viene texto. Entonces ustedes me van a hacer el aguante. Porque cosa que detesto es el texto en estos juegos. Sobre todo texto que no tiene sentido. O sea, me imagino como es un evento, no va a haber nada de interesante. A ver. Una protogema. ¡Ah, no! ¡Una tirada! Dice... Salud, del trabajo está horrible y lleno de gente. ¡No, Cétaro! Me imagino atención al público, ¿no? ¡Ay, qué embole! Eso es lo malo que tiene atención al público. Oh, ya. Creo que voy a cambiarlo porque creo que hay algo que me falta. Creo que acá. Voy a poner... ¿dónde está Fusuan? Fusuan, ¿dónde estás? ¿What? Ah, está en expedición. Entonces vamos a poner estos dos. De hielo. Ya, y acá. Los mismos. Váyanse de viaje. Váyanse de viaje. Perfecto. Así que puro texto se viene ahora, chicos. Utiliza la máquina de autosíntesis. Estoy haciendo las diarias rapidísimo. Vamos a gastar el poder traza caminos. A ver, tengo que seguir farmeando el set físico para Argenti, pues no me sale ninguna pieza. Ninguna pieza me sale. ¿What? Buenas, Ren. ¿Por qué no tengo un personaje acá? A ver, vamos. Ahora que tengo muchos amigos, vamos a ver qué personajes me pueden prestar. A ver, ¿cuál podemos probar? Vamos a probar la Royal Maid de Johan. ¿Y Johan, estás por ahí? Ya de paso te llevas platita, porque como estas cosas dan plata. Y vamos a poner... Usted, señora. A ver la Royal Maid cómo trabaja con Argenti. Tengo curiosidad. La verdad que no tengo ni idea. A ver. Vamos a pegarle a este. Vamos a potenciarte. Ya tiene la ulti ya. A ver, señora. Bueno, a ver cuánto pega.
¿What? No te puedo creer. ¡A la mierda! No, pega una barbaridad, Argentina. No te puedo creer todo lo que pega. Bueno. Ok. ¿Por qué todo el mundo le pega a mi Jojo? Pobre Jojo. ¿Qué te hizo, Jojo? Ay, me quedé sin punto de habilidad. ¡No! Vamos, Jojo. ¿Saben qué? Voy a poner automático. Wow. Ya casi tiene ulti de vuelta, o lo que es pegar en área. Wow. All will be swept away by the wind. Okay. Vamos. Vos, solo yo tiraría por Ruan Main. No me interesa. Sinceramente me cayó mal el personaje en personalidad. Pero solo tiraría para que me dé más poder a mi equipo de DPS nada más, pero... Como no tengo gemas, no voy a tirar por ella. La que me va apañando es Bronya. Pero da. All will be swept away by the wind. Y solo por meta tirar, no, gracias. O sea, si me cae mal el personaje, no voy a tirar por él. ¿Tirarás por Sparkle o por Blast One? ¿Sparkle es el vaquero? Sí. Quiero tirar por el vaquero. Quiero tirar por el vaquero. Si es un soporte para Argenti, me viene de 10. Blast One voy a tirar en la cuenta de Dus. Voy a tirar por el Blast One. Tengo asegurado en esa cuenta. Randy, buenas Randy, ¿cómo va el farmeo? Acá voy a ver si me sale algo de... Sparkle es la que completa mono cuántico. ¿Sparkle? ¿Cuál es? Todavía no salió. Armonía cuántico. Armonía cuántico. ¡Oh! Ay, pero si hubiese sido daño crítico. Hola, chucha. Hola, chucha. ¡Ah, la Hanabi! Había escuchado que es buena para Blade, ¿puede ser? Pasa que como... Igual como no está lanzada, sinceramente no quiero esperar a ver qué dicen. Porque la nerfean. Les pasa de todo. Argenti lo habían nerfeado y mirá ahora cómo terminó. Porque lo bufean y después lo nerfean. Cuidado con eso. Hola Splash, primera vez que hablo y pude conseguir a Blade. La última vez no me dieron las tiras. ¡Ay, qué bueno! Que disfrutes a Blade, vos. Es muy buen DPS, la verdad. No gasta casi nada de puntos de acción y es muy útil. Está sobreestimado mucho Blade, porque como no hace los números grandes que hace Argenti o Incídito Lunar o la otra de hielo, como que no le llama la atención. Miren que Blade es buenísimo. O sea que a Blade le falta un soporte, como la gente. Y bueno, lo malo de Blade es que lamentablemente es cono dependiente. Salvo si tenés el cono de Arlan, que le serviría. Pero no todo el mundo tiene el cono. Pues yo, por ejemplo, cuando saqué a Blade cuando salió, yo no tenía ningún cono para él. Ninguno tenía. Y tuve que sacar el cono de él. Por suerte tuve suerte, porque... Por suerte tuve suerte. Porque me salió la tirada 30, el cono de Blade. Esa vez tuve suerte. Y justo en el banner de Blade estaba el cono de Arlan. La verdad que bueno. Bien bonita, realmente. Sí, bonita, pero me cae mal. Yo creo que para los que jugaron el inicio de la misión,
Entenderán por qué. Lend me your strength. Mal ahí, Ruanmei, te me caíste con eso. Seba dice: la playa hoy habrán consejos de Honkai y por algún motivo disfruto viendo guías de juego que ni siquiera soy capaz de jugar, cosas de recursos y requisitos. Bueno, Sebas, el Honkai no pide tanto como el Genshin, tengo entendido. No ocupa tanto espacio. Y por ejemplo, yo tengo un iPhone X y me corre mejor el Honkai, que es más moderno que el Genshin en sí. Porque como no es mundo abierto, entonces el iPhone X me lo corre mejor. Para que te hagas una idea. Y el iPhone X del 2017, el teléfono, ¿no? El año que viene tengo que cambiar el teléfono hablando de eso. Ya mi iPhone no quiere más nada la vida. Uy. El que más me cae mal es Ratio, porque es ridiculamente prepotente. ¿Vos sabés que Ratio es un personaje que le caería bien a Dus? Porque el tipo es muy sarcástico. Tiene pinta que tiene sarcástico y prepotente a la vez. Pero yo lo veo como sarcástico. Lo poco que lo conocí... Ojo, no lo conozco al 100% porque solo se mostró poco. Pero ya los diálogos como que... Es un personaje que a Du le caería bien. Pero la que no me cae bien esta tipa. Esta tipa no me cae para nada bien. No empezaste no empecé el Zorrak la misión todavía. Voy a empezarla ahora después de farmear. O sea, Ratio sea lo que quieras, pero no se mete con cosas tiernas como lo hace Ruanmei. Vas a conocer mejor a Ratio. All will be swept away by the wind. ¿Ah? Sí, por favor, sin spoilers. Lend me your strength. To guard and defend. Es God después. Ah, mira. Ay, por favor, que me salga un artefacto como la gente. Ay, por la chucha, daño crítico necesito. Ah. En fin. What? What? No, es una locura este tipo. Cuando hay muchos enemigos le viene viendo. ¿Ya? Pero empecé a farmear enemigos adicionales para Ratio. Yo todavía no farmeé nada para Ratio. Es que quiero sacarle el set físico a Argenti. Es como no tengo un... O sea, ahora que tengo un DPS físico que es Argenti, le estoy dedicando tiempo a eso. Porque yo, por ejemplo, Ratio como es imaginario no me preocupa porque tengo al Dungeon imaginario. Le doy prioridad a personajes que tengo que mejorar. ¿Será un estándar de llover? Claro, yo pienso que sí. Argente, digo, hola a todos. Buena, Maxi. Yo lo tengo pasable. Bueno, con el Dungeon estoy pensando sacarlo de 2, porque tengo la E1 de él. Pero igual, ahora mi próximo objetivo es conseguir un DPS de hielo. Necesito un DPS de hielo bueno. Y que golpee en área, ¿no? Porque no quiero cazar. Cazador no quiero. All will be swept away by the wind.
El Dungeon Dragon. Sí, aguante. Es buenísimo. El Dungeon Dragon. Lend me your strength. No hagas caso, Solrak. Ignora a esa gente. Crush them. Que lo que buscan es hacerte enojar. Fiends or devils, I'll crush them all. I will protect all beauty. Buena, Isa. Ay, por favor, que me toque algo bueno. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, vos! Lend me your ¿Ya strength. viste los Michis? Sí, los vi en la primera parte de la misión. Me imagino que ahora empieza lo verdadero, ¿no? Enjoying yourself? Troublesome. Give me strength. To guard and defend. Crush them. Yo ya me lo terminé. ¡A la mierda! Yo voy poco a poco, porque yo no quiero gastar toda la versión en un toque. Voy lenta pero segura. Strength. Beauty is eternal. Lenta pero segura. Protect all beauty. A ver. Fiends or devils, I'll crush them all. All will be swept away by the wind. Muy buena la rueda May de Johan. Wretched and fleeting. Buena, Godot. To guard and defend. Crush them. Cada quien que juegue como que se la canta la canica. Uno debe disfrutar el juego como puede. Y si uno pide consejos, mejor las personas confiables que solo dan indicaciones concretas. Exactamente, Axel. Exactamente. All will be swept away by the wind. Wretched and fleeting. El nuevo boss ya lo tengo. Y vos sabés que casi me baja todo el Lend me equipo. your strength. Eso que lleva Guard and Fusuan. defend. Crush them. Beauty Me hizo guerra el primer boss. El nuevo boss. Por favor. Ay, que bueno, podría servirle a Argenti, salvo por ese pH. A ver. Acá. ¡Ay! Las diarias. Ya terminé las diarias. Genial. Ya. Ya, perfecto. Uy, gracias a lo que están usando mi Blade. Ya. Ya, tenemos que hacer... Mañana dan 1, 2... Ah, me quedan 4. Bueno, vamos a empezar a hacer la misión de los gatitos. A ver qué cosas nos dan. Ay, pero qué re poca gema nos dan ahora. ¿Qué le está pasando al juego? ¿Por qué no hay 80 gemas? ¿Por qué 40? ¿Se está volviendo Genshin ahora? Hay una cosa, esto no me lo pude pasar al... Está re difícil. A ver... Ah, y otra que quiero subir pero no tengo materiales es esta. Para Argenti, la quiero subir para Argenti. Y tal, estoy farmeando ahí, pero no me sale nada bueno. Como no tengo un DPS de hielo, capaz que la alerta la voy a subir. Fuera de joda. La voy a terminar subiendo hasta que me salga un DPS de hielo. Ay. Ay, ay, ay. Qué desgracia la amiga. Oh, muchas gracias, Omega Gameplay, que ha donado 20 pesos mexicanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
No tienes a Xingqiu, no es que... Isa, no me gusta Xingqiu. Sé que está rota, es top tier DPS junto al Dungeon Dragón, pero no me gusta para nada la tipa esa. Tengo esperanza que un juzgando de hielo poderoso venga. Pero que haga daño en área, que sea destrucción o ebullición. O una chica, pero que sea buena onda. Tipo, que una de hielo que sea como la personalidad de Navia. Ahí le tiro. Ahí le tiro. Si tiene personalidad de Navia, ahí le tiro. Hay más personajes que parezcan caballeros así como el juzgando pelirrojo. Caballeros, sí. Xinjuan podría ser. El Gepard. Lucha tiene un estilo. Aunque sigue siendo un misterio. Caballero. De los que tengo por ahora no. Lo más cercano. Bueno, Argenti, si en un futuro... Kill every last one of them. Ahí llegó la... Me rompió los oídos la alerta. Muchas gracias, hombre. O sea, si tiene pinta que van a haber más personajes como Argenti, porque es... Ahí, qué lindo que sos. O sea, puede que haya mujeres también de la misma... de los caballeros de la belleza. Y ahí los chicos se van a volver locos. Porque Argenti no creo que sea el único. Para mí lucha de fijo el avatar de la abundancia. Puede ser. Que no sabemos nada. ¿What? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me manda emoticones? Ese... alto. Ay, ¿sabes qué? Me gusta mucho esa temática. Es que tiene pinta, Cétaro, que el próximo planeta que ahora viene va a tener temática así como de... O puede que otro planeta, teniendo en cuenta Argenti, puede que haya un planeta con temática de caballeros. Tiene una pinta así tipo medieval. Argenti es como el spoiler de lo que se podría venir, ¿no? Es chistoso el mensaje, ni lo leí. Solo me fui a buscar la gema. Soy pobre, no tengo tiradas. Spoiler ratio. Claro, ponele que es ratio. Bueno, vamos a jugar el evento de los gatitos, que tengo curiosidad. Ve, ya el boss lo tengo desbloqueado. ¿Por dónde voy? Acá. Buena, Germán. Omega Gepis, un saludo de Grandmaster Duzma y Lady Pigali. ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias. Argenti es como el Pokémon nuevo que salía en las películas. ¡Claro! Una cosa así. Entonces, hazte una idea que este tipo pertenece a los caballeros de la belleza. Si lo dijo en plural es porque deben haber muchos más. Y puede ser... ¡Ay, chanchito! ¡Ven, porque después me cuesta encontrarte! ¡Maldito! ¡Chancho! ¡No huyas! ¡No! Huyó, maldito. ¡Ah! Es que el chancho es como un... es como un tesoro extra del mapa. Si tuviera el daje de dragón lo alcanzo en un segundo con la elemento... con esa... ¿Qué hace Erta acá? ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? Es... ¡Ah, es verdad! Con la habilidad de este señor podía aturdirlo. Cierto. Es verdad. ¡Oh! ¿Dónde está? Falta alguien acá en mi equipo. Ah, usted, señora. ¿Dónde está? Ah, acá abajo. Sí, Erta está en todos lados. A veces me asusta.
Qué bonito el planeta. Parece la planeta Tierra. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Ah, acá está el robotito. Hola, soy el robot ayudante que cuida las creaciones de la señorita May. Es un placer estar a tu servicio. Antes de empezar con el desarrollo, por favor, permíteme explicarte el proceso. Manos a la obra. ¿Cuál desarrollo? La estación espacial está analizando los componentes genéticos de las creaciones y debemos desarrollar algunas más porque el tamaño de la muestra no es suficiente. Las dos creaciones primogénicas están listas. Usamos este horno de vida para desarrollar nuevas creaciones. Contesto para los que no sepan. La May, esa waifu que vienen, esta tipa es una estilo... ¿Cómo se lo resumo? Una científica. Supongamos que es. Se investiga... Todas esas cosas. Todas las creaciones tienen diferentes genes y pueden tener diferentes características. Toma en cuenta que cada vez que se desarrolla una nueva creación o se descubre una nueva característica, será beneficioso para nuestra investigación. El mensajero remoto de la investigadora jefa Asta está en línea. Ahora sigue las instrucciones de la investigadora jefa. Gatitos. Gatitos. Mi corazón. Mi corazón. Las dos creaciones preparadas para ti ya están en tu inventario. Parece que los rayos de esta creación es de color gris. Su relleno es rosado. En el horno de la vida estos rasgos básicos tienen la posibilidad de ser heredados por las creaciones nuevas. ¡Ah! Ya. Ahora el horno de la vida y desarrolla creaciones. A ver. Voy a crear un gatito. El horno de los rasgos básicos de dos creaciones se pueden heredar de forma aleatoria las nuevas creaciones. Desarrolla creaciones o obtener nuevos rasgos, creaciones especiales, incrementa tu nivel de investigación. A ver. Ayuda a la gente a cargar su última rápido. Sí, no, mal. Oh no, un robot con voz de niña ataque. ¡No! Es la típica científica demasiado metida en su trabajo. ¡Exacto! Pero me cae mal la tipa, vos. Con sus creaciones me cae mal lo que hace con sus creaciones. Ni bola les da. Solo eso les digo. May no le da bola a sus creaciones. Gatos. Gatos. ¿Para qué son los gatos? ¿Son adorno? Creo que sí. No sé si nos vamos a quedar con ellos. Y te dan uno que es para comer. ¡Nah! A ver. Vamos a poner este gatito y este. ¿Y qué va a salir de estos dos gatitos? ¿No tengo más? Relleno. Patrón. A ver. ¿Es eso nada más? Pastel de coco inocente. ¿Ya? La creación de cientos de sotelleros se ocurre al lado del... ¡Oh! Hablándote con cuidado. ¡Oh! Dijo miau. Ay, vale, voy a subir un poco el volumen a ver si lo escuchan. No ha pasado mucho tiempo. No ha pasado mucho tiempo desde que nació. Tal vez no está acostumbrada a la vida aquí. No se hacía... no sé hacia dónde se fue. No sé hacia dónde se fue. No es seguro allá afuera. Pincali, ¿podrías ir a buscarla? ¡Se fue el gatito! ¿Dónde está? Con que así nacen los gatos. ¡Miau! ¡Claro! Buena, Shovel. Siento un gatito maullando. ¿Dónde está? ¡Allá! Acá está el bichito este, que es una bolsita. No sé qué es un perro tipo Yuki chiquito, fallido. No sé qué. Oye, es verdad que son comestibles. ¡Qué miedo me da! ¿Y esta? ¿Qué mierda? Don molesto, no puedo apretar a que frustrante porque no puedo golpear mi pata.
¡Qué mierda! ¡Ay, qué susto la puerta! Me maté un susto con la puerta. Maldita puerta. ¡Acá están los gatitos! Mírenlos. No, no son comestibles. No quiero que sean comestibles. ¿What? Qué pesada con el universo simulado, Berta. No jodas. Ya, me puso contestadora automática. Que después voy al universo simulado, no jodas. Uy, tengo un logro. Justo de la nada saqué un logro. Parece que el modo nuevo es permanente. ¡Mira! ¿Es permanente el nuevo modo? Interesante. Current status, busy. Ya. No, no tengo preguntas, no jodas. Pasta Cenicienta, creación de Runmate. Oh, coloco a pequeño. Solo la luz estrella puede ser muy pica, pero no. Ay, pollito, qué cosita más tierno. Puro pinche gatito felices. ¿Cómo se llama? Frijoles congelados del amor verdadero. ¿What? ¿Cómo? Pobrecito, Ruamei ni se acuerda de ellos. ¡Ah! ¡Miren ese! Ay, yo acá con gatitos. Estoy feliz. Alubia sentimental. Me matan los nombres los gatitos. Oh. Soy la loca de los gatos, chicos, perdónenme. ¡Acá hay otro! Oh. ¡Un gatito! ¡Qué parece a mi gatito! Oh, perdón, chicos, me emociono. Se traga la basura, empieza a temblar y todo su cuerpo comienza a... ¡No! ¿Qué le pasó al gatito? Si al menos uno de esos no se llama Don Gato Benito, voy a estar muy triste. ¡No! ¿Le podés poner nombre? ¿Por qué se hizo más negrito y se hizo una basura? Un tacho de basura. Vos este juego está traumado con el tacho de basura. ¿Por qué? ¿Por qué un gato en tacho de basura? Vos este juego está obsesionado con los tachos de basura. Para los que empiecen a jugar Honkai van a entender por qué. Al desarrollar la creación puedes desarrollar eventos mutantes. Tras depositar materiales o tentar rasgos mutantes. Al activar municiones... ¡Ay! No me digas que le pones cosas y se parecen a los personajes, a ver. ¿Ya? Y yo quiero crear un gatito de personaje. ¿Cómo tengo que hacer? Pero yo... Alimenta la creación. ¿Ya? Bueno, me voy a mimir, así que cuídense mucho. Todos que se diviertan y de Flash. Muchas gracias, Roque, por pasarte. Que descanses.
Bueno, la prota es básicamente relacionada con los mapaches por el fandom. Sí, no, mal. Has desarrollado un éxito de un nuevo grupo de creaciones. Las características de este grupo son extremadamente únicas. No puedes evitar preguntarte de dónde provienen esas características especiales. ¿Este es un nuevo sensorial? Pienso que es como un sombrero incorporado. He visto que algunas creaciones tienen características físicas muy diferentes a las de la mayoría. Deambulan por todos lados. Si tienes la oportunidad, incluso podrías toparte con una. Sería muy bueno si pudieras traérmelas. Con las muestras suficientes podemos decodificar los secretos de sus características físicas. ¿Cuál es el principio detrás de las mutaciones? Lo siento, esto no está del todo claro. Sin embargo, el departamento de ecología envió 2 especies de creaciones que podemos usar para experimentar. Ahora, por favor, sigue desarrollando las creaciones para acelerar nuestra investigación. Encontrarás las respuestas a todas tus preguntas a través de la ciencia. La ciencia. ¡Ah! Ya. ¿Cómo? A ver. Recompensa. Bueno, mi primera recompensa. Vamos. Uy, son una... Alcanza nivel 2. Ah, mira, tienen un banner. Ay, qué bonito. Ya. Me imagino que hay que estar acá, ¿no? Has aumentado el nivel de investigación. No olvides recoger tus recompensas. ¿Ya? ¡Ah! ¡Este es el gato Dungeon! ¿Qué necesito? ¿Cómo se llama el evento? El evento se llama Búsqueda de mascotas exóticas. ¿Y cómo creo el gatito Dungeon? ¿Necesito un gatito verde? ¿Algo de acá? ¿De las hojas? Ya. Objetivo establecido. Quiero el gatito Dungeon. Quiero el gatito Dungeon. Ah, sí, tenés que desbloquear el jefe. A ver, quiero ver el gatito Dungeon, ¿cómo está? ¿Qué necesito? Un gatito verde y un gatito negro, me imagino. Pero, ¿qué es lo que...? Vamos a poner un gatito verde. Gatito verde. El gatito verde. Quiero el gatito verde. Lo quiero cambiar. ¡Ah! Bueno, soy fine. Quiero mi gatito verde. Ya. Gatito verde. Perfecto. Ahora me falta algo. La característica, me imagino, ¿no? $20%, pero... hay algo que me falta. Necesito capaz de alcanzar otro video. A ver, vamos a probar este. Pero este no es Ángel. No es Ángel. ¿Tengo que hacerlo muchas veces? Ah, ya. A ver si ahora... ¡No! Me salió de vuelta el gatito de Ángel. Espera. Este tiene la cajita... Este es negrito y tiene la cajita de color verde. Ya, es este. Dungeon Cup Forever. ¡Ay! Para, voy a mover para atrás. Señor gato. Es el de la cajita verde.
Y ahora un gatito blanco con... No, tiene que ser negro. Ay, mi cabeza me va a explotar. A ver, quiero mi protogema. A ver. Mutación especial. ¡Ah! ¡Mi gatito Lagin! A ver. Enviar foto a Dangen. ¿Se parece a ti? No se parece a nada. Se parece por los ojos. Su cara se parece mucho al tuyo. No se nota en la foto. Nunca había visto una forma de vida como esta. Si tiene datos sobre ellos, recuerda registrarlos en el archivo cuando vuelvas al expreso. Pero Dangen, se parece a vos. Ay. ¡Uy, el gatito 7 de marzo! ¡Y es rosadito! Lo necesito en mi vida. El 7 de marzo necesita un gatito. A ver. Fusión filtro. Ya. Creo que... Ya. Y el... Ya. Vamos a crear al gatito 7 de marzo. Buena, Jeremy. A ver. ¡Mutación! 7 de marzo, imagino que sirva esto. Un gatito negro. A ver. Ay, casi me ahogo. ¡Mi gatito 7 de marzo! A ver. Mira. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Qué lindo! Y a 7 de marzo le gustó. ¿Por qué se parece un poco a mí? ¿Lo disfrazaste así a propósito? Es saludable por naturaleza. ¡Ah! Ve, 7 de marzo le gustó. Ya. Coloca todas las... ¿Puedo crear más? Uy, mi recompensa. A ver. Splash, veamos Doctor Piedra. Sí, después del stream. Si andás por ahí, Juanjo, jugamos. Pues ya hace un ratito jugamos. Miramos Doctor Stone más bien. Cuando termine el stream, ahí miramos. Ya vi. La que se vienen después, Splash. Ah, ya. Bueno, vamos a hablar ahí. ¿Por qué? Ah, es por el... Ya. Ah, ya puedo colocar, a ver. Yo quiero colocar gatitos. ¡Ay! ¡Qué bonito!
Hablando de todo esto, en el manga salieron 3 capítulos, continuaron donde quedó. Uy, sí, tengo que ponerme al día con eso. Se nos muere el directo, sí. Acá hay más gatitos. Me gusta el gatito violeta. Mucho gato. Al hacer tu último resultado ves que está rebuscando la basura. ¡Pero dale con la basura! Es como si tus resultados no les importan a los mamilos o a la sociedad. Ay, la trazacamino está obsesionada con la basura. Ay, dice tanto que ignoraron todo lo demás. La basura está dispersa en todos lados y podía ver que algunas creaciones hacían enseño con desaprobación por el desorden. Pero gatitos, no desordenen los papeles. Mucho gato. Mikali, gracias a tus esfuerzos se generaron muchos grupos de creaciones. El ambiente está muy animados. Pedirle que ayude a limpiar. Ya veo. Bueno, son creaciones nuevas y su mente aún no está del todo desarrollada. Pero tus preocupaciones son razonables. Incluso si se limpia a diario, este tipo de cosas van a seguir pasando. Te diviertes mucho haciendo esto, pero otras creaciones van a sufrir. Si no funciona, siempre se puede poner en adopción. Tal vez puedes darles una... ¡No! ¡No quiero contestar ninguna de estas dos! Eso no funcionará. Incluso si las ponemos en adopción, pasarán cosas similares con las otras creaciones. Cuando llegue el momento, intentarás deshacerte de todas esas creaciones. No quiero deshacerme de las creaciones. No soy Real May. Cada creación tiene sus propias necesidades. A algunos les gusta divertirse, a otros les gusta estar tranquilos, otros no son muy limpios y otros sí lo son. Podemos modificar esta zona y separarla según su función para tratar de satisfacer sus necesidades lo más que podamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te refieres a hacer una renovación? Es similar, pero no tan complicado. De hecho, algunos cálculos, sus necesidades más básicas son de comida y de descanso. Bien de gato. Tenemos suministros disponibles. Es totalmente posible crear dos áreas diferentes basándose en eso y separarlas de acuerdo con sus funciones. En el área de alimentación te dan el gusto de comer. Después de comer pueden jugar cerca de ahí. Todas están comiendo, así que no les importará. Las que están en el área de descanso deben estar en silencio. Las que terminan de comer en el área de alimentación, las que se cansaron de jugar, vendrán aquí a tomar una buena siesta. Así, se podrán reducir un poco las diferencias horrorosas que pueden tener entre ellas. Solo necesitas enseñarles cómo usar las áreas. Hay que moverlas una por una, tenemos que enseñarles. Los niveles de inteligencia entre las creaciones varían, necesitamos un enfoque general. Las imágenes son la forma más fácil de explicar las cosas. Puedes dibujar una marca en el piso en las diferentes áreas con graffiti para indicar que es un área y así evitar cualquier confusión. Pero... ¡No! El robot ayudante te mira con nerviosismo. Lo siento, pero mi altura de levitación es fija y no se puede disminuir. ¡No! Mejor me callo con la altura. Está bien, yo lo haré. Bien, siento haberte molestado. Yo instalé el dispositivo para pintar graffiti. Cuando hayas terminado de pintar, puedes colocar a las creaciones en el área que le corresponde. No dibujes las marcas de los lugares equivocados. Podría ser una carga innecesaria para los otros robots. Ay, sí entendí todo. Ay, otra vez esta marca. Ah. ¿Más recompensa? Vamos, venga para acá, las protegemos. Los mapaches también son como mapaches, se resume todo. ¿Dónde establecer esta área? A ver. ¡Ay! Puedes decorar, qué lindo. Y podríamos poner como zona de descanso. Sí, podría ser. Tiene como pinta de zona de descanso. Buena, Fabricio. Ya. ¡Me siento tan bien! ¡Puedes mover tu culo! ¡Necesito un robot! Las creaciones de descanso. ¡Oh! ¡Está durmiendo! Está mimiendo. Pero Mimi.
¿Y acá qué hay? El horno de la vida está cerca. Hay una buena ventilación. Hay una mesa y unas sillas. ¿Qué función deberíamos establecer en esta área? Esto, me imagino. Pero, vamos a ponerlo bien. Ahí. A ver. Simétrico, simétrico. Ahí está. ¡Ese gatito! ¡Ese gatito tiene lente! Me veo bastante comente. Puedo comer o revisarlo. Me quitó el apetito. ¡Ay! Ese símbolo equivocado. A ver. ¡Ah! Comida hay que poner acá. Ok. Tienen comida. Es hora de comer, tengo mucha hambre. ¡Miau! ¡Qué cabeza tan grande! Échate para atrás, yo también quiero comer. ¡Qué bonitos! Es demasiado tierno este evento. Están felices y se llevan bien entre ellos. Todo gracias a ti, Pincali. ¡Claro! Todo gracias a mí. Es mi deber. Eres más directa que la mayoría de los humanos que he conocido. De verdad lo aprecio. Parece que la reclasificación está dando resultados. Tengo buena noticia para ti, Pincali. ¡Hasta me dará una recompensa! No es eso. No sé si te recompensarás por eso. Hace poco tu niño utilizó mi sistema de remotos y expandió mi rango operativo. Puedes dejarla conmigo. Te enviaré informe constantemente para que puedas descansar bien. Trabaja en la red y desarrolla más creaciones. ¿Así que se trata de seguir con el desarrollo? ¿Hay más creaciones por desarrollar? El festival está a cargo del proceso de investigación. Cuando quieras puedes abrir el manual de crianza para ver el progreso. Me prometió que le pondría las actualizaciones ahí. Tortilla de mandarina inocente. Oh. Dulce de baya inocente. Melón de coco inocente. Oh. Splash no muera, falta poco para 2024, claro. A ver qué podemos crear. Ya, este ya está creado. ¡El gato Blade! Chicos, necesito el gato Blade. Necesito el gato Blade. Ya tengo un objetivo. Quiero el gato Blade. Y lo quiero ahora. Espera que no te mueras, falta poco para 2024. Ya, el gato Blade. A ver. Necesitamos un gatito. Esperen, a ver. Un gatito naranja. Y otro que tenga rasgos de otros dos. A ver. Calculo que es este. No. Las creaciones raras no puedo usarse para el desarrollo. Tiene que ser un gatito que tenga rasgos de los dos. Este. Vamos, quiero mi gato Blade. Quiero mi gato Blade. Blade, imagino que con esto, ¿no? Melón de baya inocente. A ver. Blade me parece que es esto. ¡Casi! Está ahí, Blade, está ahí. ¡Mi gatito Blade! ¡Mi gatito Blade! Tu apariencia te recuerda a alguien del pasado. Después de arreglarlo un poco, le damos una foto de primer plano.
Enviar foto a Blade. Mira. Oh. ¿Te parece? ¡No! Esta es Silverwolf. La forma que escribió Silverwolf. Yo sabía que era Silverwolf. Yo sabía que era Silverwolf. Vos, Silverwolf es una atrevida. Le agarra el celular a Blade, vos. Es una atrevida Silverwolf, vos. Deja el celular a Blade. Deja al chico que tenga intimidad en su celular. Por Dios, mija. ¡Qué horrible! Se lo enseñé a Blade y dice que es adorable. Bueno, no dijo nada, pero sé que lo piensa. Le gusta mucho. Pero vos, Silverwolf es una atrevida. Vos no le da intimidad a Blade. No le dio usando el celular, vos. Dale, vos, mija. Voy a colocar a mí. Me voy a poner a Blade. Qué atrevida la Silverwolf, vos. Ay, Silverwolf, no cambias más. Ya, Blade. Venga, lobito Sam. Bueno, voy a colocar a Blade. Gatito Blade. Voy a sacar el gatito de la basura y voy a poner el gatito Blade. ¡No! ¡Me muero! Interactúa con el personaje que se le parece. Nunca pensé conocer a alguien que tuviese el mismo temperamento que yo. ¡Ay! Mira, son iguales. Es demasiado adorable. Perdone, chicos, que me da ternura. Z, ¿quién está durmiendo ahí? Parece que sacaste un objeto pasado, lo siento, tío. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ya que acabo de agarrar. ¡Otro gatito! Le das un fuerte tirón y le das una cosa pequeña, empuja a tu mano antes de verte con ojos cachorritos. ¡Ah! ¡Ay! Casi me arrancó mi pisa con el cabello. Perdón, pensé que era una melisa. No tengo nada de melisa creciendo en mi cabeza. Mira, estas son mis flores, mis pequeñas cenitas flores favoritas. Eso lo quiero muy fuerte de afuera. Es que, ¿cómo hace la altura de doblaje, vos? Una fea mole que me dijo que si me acostara en este lugar me crecerían flores bonitas en mi cabeza. Mira la parte de arriba de mi cabeza, ¿no es hermosa? Oh, es muy hermosa. Sí, es verdad. Y sí, hermosa. ¿Y entonces cuánto tiempo llevo aquí? ¿Por qué no hay nadie más? ¿Dónde están mis pequeñas creaciones? Ay, mi voz. Con tu guía, la pequeña creación regresa a su nuevo hogar y acogedor. ¡Tengo otro gatito! A ver, porque si encontramos uno acá, puede haber otro por acá. No, acá no hay nada. Acá tampoco. A ver, ¿qué gatito nuevo tenemos? ¿Gatito? Este gatito no es la de fuego esta, la youtuber, la titoquera. Me suena. A ver, vamos a hacer la titoquera. A ver. Ah, mira. Wow, qué complejo. Sí, esa. Por cierto, los gatos están basados en un dulce chino, pero no me sale el nombre del dulce. Ah, mira. La gata es esta. Ya. La gata... Ya. No encontramos dos creaciones con un tipo de rasgos básicos. ¿No sería genial si primero pudieras transferir de forma combinada una nueva creación dos rasgos básicos? Ay, no me digas que hay que empezar a mezclar. Ya. Ya, gatito naranja. ¿Flash vas a jugar el remake de Persona 3? No
sé, la verdad, pues los Persona son juegos muy largos. Yo soy muy fan del Persona 4. No. Uy, muchas gracias por usar a Blade. Ya, a ver, manual de aventurero. A ver si este puedo hacerlo. Que se ve que ese no lo puedo hacer. Ya, necesito un gatito de color azul. Ya. Ya tengo todos los gatitos, a ver, puedo crearlo. Ya. Mutación. Calculo que esto, ¿no? Ya. Calculo que es esto. Ya. Ahí tendría que venir el gatito. ¡Ay! ¿Quién se parece? ¿A Ruan May? ¿Quién se parece? ¿Se parece a Rokuro? ¿Quién se parece? No ubico. Sí, se parece a Ruan May. ¿Ya? ¿No vas a volver a visitar? ¡Mija! Anda a visitar tus creaciones. Sos una maldita... ¡Ay, pero... esta tipa no quiere saber nada de sus creaciones, vos! Eso bien largo, yo el que le tengo más cariño es el 3 y el que me falta jugar es el 4. El 4 es un juegazo. Ya. ¿Cuántos niveles son? Son como 6. Igual el día de hoy no vamos a hacer todos. A ver cuántas tiradas tengo. Ah, tengo logros. Ya. No llego ni a una multi. Ay, qué desastre. ¿Cuál es la misión que conoces al Dr. Ratio? Misiones. Bueno, me voy a vivir suerte con tus gatos de Splash. Muchas gracias, Maxi, por pasarte. Que descanses. Oro y... A ver, vamos para acá. Are there other matters? ¡Pepi! Miren, acá tengo a Yuki. ¿Qué pasa, Yuki? Me van a ver otras personas. ¿No es tierna? ¡Ay, pero qué pesada Erta! ¡Ah, tiene un sticker de Pepi! Eres una familiar. Ya me conoce. ¿Quién chota es este chat? Me metieron en un chat desconocido. Herita Newsflash. Good evening, Madame Herta fans. Tiene que This is ser an lo urgent nuevo. broadcast. The great Madame Herta, member 83 of the Genius Society, has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim responsibility. Many Heritors are upset at the ineptitude of upper management, having issued strong protest and condemnation. What? ¿Qué?
mucho texto. What? ¿Dónde está? Asta, where are you? Sí, dale una chance. Cuando tengas oportunidad, dale una chance. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Erta? ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, me cagué! ¡Me cagué todo! Me cagué todo. ¿Eh? Mr. Scrollum, this was a premeditated attack. Conclusion. Their target was the space station, but their strategies are still unknown to us. That's right. Which is precisely why we need her. ¡Ay, señor! The last to lay eyes on Herta's puppet before the attack ¡Ay, señor! was her. ¡Oh! Se me acerca. ¡No! And you are? ¿Y tú eres? Daddy! This is Dr. Hello. Rachel of the Intelligentsia Guild, a delegate from the IPC. She's only just woken up. Dazed. ¡No! She may need a few No, pointers. no. ¿Por qué? Ah, we cross paths again. Do you remember me? Of course. Why would you? Memory is such a fickle thing, after all. Tiene pinta de ser. Miss Trailblazer, you must have many questions. Please ¿Qué be patient. hiciste? Asta will Asta. explain. You probably know the gist of things already. A few system hours ago, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know Yeah. the location of the puppet, and we can't pinpoint its signal. ¿Dónde está Erta? She's away on a visit. She received an invitation from the IPC before the attack occurred. Ah, the technology department. Charming little place, isn't it? Madame Yabuli does possess some semblance of competence, but her subordinates? Careces de inteligencia. Brimming with enthusiasm, yet utterly devoid of intellect. It's as if evolution halted prematurely for them. Este tipo. Yo creo que a Duz le caería bien. Me caería bien este tipo. Sí, es como si la evolución se hubiese detenido antes de llegar a ello. No, Doctor Ratia, tienes que llamarte. They want to start some new collaborations with Herta, and have graciously extended an invite for me to play the role of science consultant. It's delightfully amusing. I can't wait to witness firsthand how Es una mezcla del Heisen from the con... so-called Super Smart Club squander the IPC's vast resources. Por la arrogancia tiene una mezcla entre la inteligencia del Heisen en el Genshin y tiene algo de Scaramouche por la arrogancia y el estilo de pelo. However, this attack was timed a little too well. I can't help but wonder if someone leaked this information, and the attackers seized the opportunity. Herta's aloof response to these juvenile provocations? Almost as intriguing. What a delightful little puzzle. Buenos brazos que tiene este tipo. No es por nada. I've long heard that you're one of the best researchers in the guild, Dr. Ratio. We Dr. are honored Ratio? to have your assistance. Save your flattery. Time is hardly a luxury we can squander. To debate the merits of mere mortals in the company of an actual genius? Quite the paradox. Excuse me, you. Tell me, what were you doing the last time you saw that puppet? Haciendo el perro con ala. Huh? Well, invite me next time. Don't play the fool. Think. Piensa. I think I was... Oh, right. I need your help with something else. That curio's gone missing, and I can't just forget about it. Go find it for me when you have the time. I'm sure you can manage that, can't you?
Let me describe it again in case you forgot. It's an... ¿Qué? It's alive, but it doesn't have a body. Send me a signal when you see traces. ¿Un qué? I think she mentioned something important, but I can't remember. If only there were some hints, then maybe... Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want. My memory's kind of hazy. What did I do after that? This is what I recall before. Let me try. ¿Ya? A curio that's alive but doesn't have a body. Maybe the researchers at the Departments of Ecology or Insight may have an idea? Hinkle and are around here somewhere. I'd suggest you ask them about it. Asta seems to have mentioned 2 names. 2 researchers from the Departments of Ecology and Insight. Una cosa que me gusta de Honkai es que los protas hablan más que los viajeros. Los tasacaminos hablan mucho más que los viajeros de Genshin. O sea, hablan tiene línea de voz, ¿no? Los viajeros, pocas ocasiones, hablan. A curio that's alive but doesn't have a body? Oh, nowadays. Well, I might be the department. Adler would be. We've been through a huge. People are growing more and more. Adler. ¿Y? Uy. Right. Then I ran into Arlen. Adler was with him. Adler was with Arlen. They were involved in some sort of incident. What? He went to the scene alone with Peppy? How? Calm down, Brother Arlen. I know you're upset. We're walking the dog. We're having a walk. Like I said, we're walking the dog. So I'm the dog? They seem to be hiding. Oh, really? What a coincidence. Well, that kid sure is brave. Running. No danger. Of course he's not in danger. Let's walk and talk. Why are you looking for Adler? A lost curio. I see. He'll be able to help. A ver. Uy. ¿Es un nuevo lugar? Careful. The fragmentum in this area is very unstable. Over there! As I thought, he's in trouble. No, pelear. I can't do this! Forward! Get them! You'll pay for this. Lend me your strength. Wicked and fleeting. A blade knows no mercy. The fight is set. That paradise may savor it for me. Uy, tengo la última. Till I see. I will protect all beauty. I will protect all beauty. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Fiends or devils. I'll crush them all. I will dispatch you. Muérete. Fail to send you. My guiding light. Beauty is eternal. Ouch. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Ok. My oath is to a solitary road. Para colmo no. Cualquier cosa de equipo tengo. Lend me your strength. My guiding light. Beauty is eternal. I'm scared. Straight. Until I see. I will protect all beauty.
troublesome. A blade knows no mercy. That paradise may savor it for me. My oath is to wretched and fleeting. Muérete. ¡No! Voy a tener que hacer esto Lend me your strength. para que el juego cure. Uy, menos mal. I will dispatch you. Fiends or devils, I'll crush them all. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Ya. Peppy, are you okay? Oh, Peppy. Oh. That's me. What's up? She wants to ask you something about curios. I'll leave you to it. Adler? Don't worry. I think I figured something out. Catch you later. Peppy. I figured you... I'm sorry. Just as I thought. Una laguna mental. ¿Qué es esto? I think I missed something. Buena, Bus. Acá haciendo la misión esta. Have you asked? Huh? Let Adler seems to... Ok. Ay. Let's go over it from the start. My memories of... ¿Ya? Buena, Flash, ya sigo con depresión, perdió 50-50 el pie 88. ¡No, broma! ¿En el Genshin o el Honkai? ¡Qué dolor! How's it going? I see. see? Just some things had settled down. Yes, people El were just Honkai, starting no, work, qué however, dolor. rebuilding. Anyway, that's okay. Oh, by the way, So I did... ¿Ya? The other person should be from the Department of Insight. I Esto que nadie va a leer, jamás. need to remember who it is. The other person... ¿Ya? Identifying that person is crucial. It could be the key to making sense of everything. Encuentra la investigadora del departamento de... ¿Será esta? What brings you here, Rich? Alguien lee mucho texto, no, yo no. It's all taken care of. Here's the account you Aparte asked for. gracioso porque el personaje It's te legit and resume lo de todo el texto. Smalls. Here too, did Ay, me aburre la conversación de NPC, bro. Now I remember. The other person is Emily. She was at the base, so... What did Emily say? ¿Ya? I see. No need to, though. I Bla, bla, see bla, that bla, I'm bla, not bla. getting it. Again. Oh, However, don't get. ¿Ya? Xianzhou's species Emily mentioned seems to be what inspired Adler. Bla, 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 bla. Xianzhou's species... I figured you'd come to me. I'm sorry. Just as I thought. A ver. I'm sorry. I see. There's only that many the words they use. ¿Ya? Niño este que te... Ask the Department of Ecology? Huh? Ay, el al medio. Buena, Shizue. Let's call. Spontaneous combustion of the human body. I need Ay, to pero go qué over it mole from- esta misión. Dijo, cuánto sabroso. let me describe it again in case you forgot. It's an... Send me a signal when you... I think she mentioned if only there were some... Let me just... Send me a signal when...
got the... Anyway. No, voy a leer esto. Bufando sabroso. Ay, sí, señor, ahí está. Usted lo puede mirar, digo. I commend your stamina for recounting that interminable tale. You must be exhausted. My ears certainly are. Mírenlo. Está tallado por los mismos dioses. So, to sum it up, the last time you laid eyes on Herta was in her office. She sent you on a wild goose chase for Flash, some pero déjame mirar esta belleza de curio. After which you knew nothing else until Lady Asta contacted you. If that's the narrative you're sticking to, then indulge me. Who, pray tell, can substantiate this captivating drama? Asta. A second-hand account. She wasn't at the scene. Hearsay hardly counts as affirmation. Well, if you lace up those boots and start sprinting now, you might just catch the IPC shuttle in 4 system hours. But as it stands, not a single soul can corroborate her story. Mr. Ratio, your style of questioning would seem to have a preconceived bias. Apologies, it's an unfortunate habit of mine. When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief. ¿Qué dice Leonel? What the fuck, te juro que creí que la voz del peli azul me sonó bloqueto gringo. No, es un actor de doblaje. Es un actor de doblaje. Es más, tiene un canal de YouTube que yo le dejé un mensaje felicitándolo por ser la voz del Dr. Ratio. Y me contestó. Me contestó el Dr. Ratio. No puedo ver al Dr. Ratio de la misma manera. Es en plan, sí, no, yo también, Joel. It is also the most efficient method, judging from my experience. Seeking answers with a negative hypothesis in mind. Aparte por su personalidad le queda re bien la voz. It can still help us reach the truth. If she is truly innocent, she can clear her name suena muy with raro. answers. Ay, no, la gran Genshin, you met no. with Herta because she specifically wanted you for an No assignment. tengo ganas de hacer esto. Ay. If you knew Herta, then you wouldn't find it weird. Don't interrupt other people. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. I remember now. That's enough based on your story. ¿Pero qué? You met with her. I remember now. That's enough based on Era your la story. primera. ¿Cómo detesto I remember esto? now. That's enough based on your story. ¿Cómo? You met with Herta and the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Herta's collection. An endless trove. I doubt Herta is in. Based on your story. And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. I remember now. That's enough. Hola, and the chucha. assignment. Herta didn't mention the name of the cure. However, she did give a third. True. Why do I feel like I'm being looked down on? And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. No, esto no es. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, she singles out one nameless No te preocupes, Joel. curio. It's hard for me to imagine she would Esto me treasure revienta one porque el curio Genshin también so tiene estas much. cosas. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Pará. A ver. Esto. I remember now. That's enough. Herta's collection. Ay, la An chucha. endless trove of trinkets and baubles. I doubt her. Based on your story, you met with her, and the assignment involves a curio that doesn't even have a name.
I remember now. That's enough. And the assignment involves a curio that... I remember now. That's enough pretending. Please. Era and the crisis. assignment involves a Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, she singles out... I remember now. That's enough. Herta's collection. I doubt Herta... Based on... And the Herta's collection. I doubt Herta is interested... Based on your story. You met with Herta because she specifically wanted you, and the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Herta's collect. I doubt her. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Me sigue empatando menos de un año y Tabito ha hablado con más... Ha hablado más que todo Genshin. El trazacamino sí, acá sí habla muchísimo. Based on your story, you met with Herta and the Herta's collection. An endless trove of... The curio Ay, isn't finalmente. the point. Herta was only addressing it because of its relation to the Genius Society. I would imagine the curio is the creation of... Yes. That seems logically sound. Then you said you asked Asta for help. Hola, with the lost chucha. curio. Era la única. ¿Y este cuál será defensa? Yes, to get more, I didn't get a direct... Then you said you asked Asta, however. She decided to hold her tongue. So what's the story? Are you full of fanciful fiction? Or is Asta the one hoarding secrets like they're going out of style? I remember now. That's enough. So what's the story? Are you full of... I remember now. That's enough. So what's the... Conjecture. Then you said you asked Asta for help. I remember now. Así yo estaba en el Genshin cuando no me interesaban estas misiones de mierda. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. However, she decided to hold her tongue until now? I remember now. That's enough. However, Hola, chut. She decided to... So what's the story? Asta isn't trying... What could be more important? I agreed for Mr. Ratio to... But it's okay. So what's the story? Are you full of fanciful fiction? The space station has been very distrustful of its higher management ever since the Antimatter Legion's invasion. Another severe incident would further intensify suspicion. Oh. So that explains why Lady Asta approved of my participation. After all, the Intelligentsia Guild's representative wouldn't be partial to anyone, but would still act... Researchers' disappearances, you say? Oh. Yes, I've heard the responsibility of sorting out that mess has been thrust upon Arlen, head of the security department. Yes, I ran into... Adler? A level 2 researcher. Well, did he... Adler seemed to have had... Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility... I remember now. That's enough. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility... Clearly, though, it bears no connection to Herta's puppet being attacked. I remember now. That's enough. Clearly, though, it bears no... No. If I recall correctly, Asta said, one of Madame Herta's puppets don't know the location. She did say that. But then what? There should be evidence. Arlen discovered the space station's automatic fire suppression system. Huh. But there are no... That's what's so odd about it. But this may not be direct evidence. Then there's ample... Ay, finalmente. If these two incidents were caused by the same person, then the suspicion put on you would decrease, provided that this fire suppression record... We'll see in the main control room. Let's go. What? Harrider News Flash. This is an urgent broadcast. I repeat, this is an urgent broadcast. News has finally emerged regarding the attack on Madame Herta. The Annihilation Gang has claimed responsibility for the incident and warned of further activity. The Guild has expressed utmost condemnation. What? The gods of the starry skies have abandoned A la the world. mierda. They
give no thought to the masses. ¿Un eón? Only the wounded savior can bathe the world in the Vos sos un sirviente del Señor de la firelight of Destrucción. destruction. Yet always there are cowards trying in vain to reject their favor and escape. A la mierda el diseño de este personaje. Flee then. Flee as far as you can. No matter the distance, annihilation will find you. Qué miedo. Sí, no. ¿Qué onda con ese personaje? This is... A declaration of war, and an announcement of what's to come. They have set their sights on you. The Legion's impact remains. This Duke Inferno Ifrit is a life form that hails from Fatora, a world long since destroyed. Ah, His race, the ever-burning fire como demons, la regard Nanook as their la tipa emperor and esta que savior, vencimos en el but the planeta Eon anterior, has que never era cast their gaze upon them. una de las seguidoras de Nanook. A group of pitiful lunatics. I like Dr. Primitive's assessment of them. The value Nanook sees in the Annihilation Gang is perhaps the fire demons have a cruel temper and instinctively ignite and destroy items. Ifrit is Japella Brotherhood. I've heard that name somewhere. On the Stellaron Hunters wanted posters, they stand accused of inciting the Japella Rebellion, the uprising that caused the downfall of the Brotherhood. Siempre que vengo, luego estoy de farmeo pesado policía de Honkai. Mira, qué bueno. The Japella Palace crumbled in the scorching flames. And Ifrit, something similar is about to happen here. That video will soon circulate. The destruction. I'm afraid more than you need to start acting now. ¿Yo? ¿Voy contigo? ¿Solo yo? ¿Yo? ¿Solo yo? You have a superior strategy? Pray tell. If we did that, we'd be at a disadvantage. ¿Dónde está Doctor Ratio? Desapareció de golpe. ¡Ay! ¡El chancho! ¡No, chancho! Glory, above all. Desapareció de vuelta. Ay, Dios. ¿A dónde tengo que ir? Acá. Que te patrocinen para que sí sea bueno. Sí, me encantaría que me patrocinen. A call to sweet remembrance. Hola, Yuki y Arlan. Not good. This is serious. Bien, Andler. The security department will do... A list of the missing researchers and their details. Qué buenos brazos tiene Doctor Ratio. Sure, but the security department already combed through their backgrounds and personal relationships. We didn't find... A list of the missing researchers. Okay. Take it. Remember these names. Find a friend who's tuned into the gossip around here and tell them you want... I don't know. Pamela. ¿Quién chuta es Pamela? Ah, la tip... Un NPC corriente que se quiere. ¿Ya? What else do you need me to do? Take me to the one who knows the most about Curio. I didn't really notice at first. Adler's difficult to get a hold of at the best, but it's been a few system hours, and the last time I saw him was in the master control zone. Lead the way. You said Adler was on the verge of a discovery, yet couldn't... If his disappearance is also related to the case here, then maybe he really did stop... True. The key words that got Adler thinking were energy, life forms. We need to investigate that. Duque del... ¡Uy, Dungeon! Sobre el Duque del Infierno.
mejor no meterse con él. No es fácil el problema. Ten cuidado, piensa en un silo. Bueno, acá se viene el nuevo enemigo a enfrentar. Ya tenemos que ir. Ah, para acá. No, NPC. That jerk! Fine! Disappear! I don't ever want to see your face again! ¿Quién te molestó? Oh, it's you. It's Adler. Adler disappeared. He's been acting really weird recently. Always researching stuff, like he doesn't even answer me when I... What did he talk about? He kept saying the word phrase. Phrase. Who said I want him back? But if you want to find him, I don't know exactly what he's searching. Es muy larga esta misión. Your countenance suggests tragedy. So the researchers who disappeared were at the forefront of challenging management. Buenas. Isn't that a curious puzzle piece? I finished browsing through this booklet while you were replying to messages. It recorded the lives of a few Genius Society members. Buenas. I'd say it contains... It's time to go back and Dejen de mandarme mensajes de texto. Okay. Vamos para acá. Acá la batería de mi celular no está. Mi celular creo que F en un par de meses más. Ahí está el chanchito. A ver. Me voy a poner... ¡ahora sí! Con el dash del dragón es más fácil. Troublesome. I'm scared. Stay put. Awaken dormant scales. World-cleansing dragon. There's always a weakness. Lend me your strength. I sense a storm. Heaven surge. Rise! Beauty is eternal. Listo. Easy. The consequences are mine to bear. Bien, ya está. You're back. I've been monitoring the dark web. I barely managed to stop the... Less than promising. What? We're running out of time. Let's retrace our steps and evaluate the situation. No! First, Adler's disappearance. No! He must have come across some Resume vital esto. Quiero pensar. Ya suficiente con dar clases y estudiar. Also. You think that Adler's discovery... Indeed. And I already know. First, Adler's disappearance. He must have come... I understand. Tenuous connections.
Enough of this nonsense. Es un personaje que le gustaría a Dus. Doctor Rat. First, Adler's disappear. The next angle is what the victims. I understand. Tenuous. The next angle is what the victims have in common. I understand. So the answer is tenuous connections. No, pero no con al azar. Of this nonsense. Bueno, Mr. Brain, si yo quisiera, me jugaría al Phoenix Brain. Y no tengo ganas de pensar. A mere glance at their background would, however, Lady Asta must. The next angle is last. Is the abilities of Duke Inferno and the. I understand. Tenuous last. Is the Flash, no quiero estudiar, Doctor Ratio, ignorante. The link between the first, Adler's disappearance. I understand. Tenuous first, Adler's disappearance. I understand. Tenuous first, Adler's disappearance. The next angle is what the. I understand. Tenuous connection. The next angle, last. Is the link first, Adler's disappearance. The next angle is last. Is the abilities of Duke Inferno and the. ¡Ay, finalmente! During prior unrest, instigated by the Everflame Mansion, the flickering tongues of Duke Inferno's fire carrying a sword. Look, the answer is right there. Buena, Gamer. This booklet describes a kind of fire that can phase through dimensions. Doctor Ratio, sos muy guapo, pero sos pesado, más interrogatorio. Scions of flame behind. It's the phase flame. However, she lived from the phase flame. This booklet describes a kind of fire that can. I understand. Tenuous. This booklet describes a kind of kindling of this unique flame. I understand. Tenuous connect. The kindling of this unique flame must. I understand. Tenuous connection. The I fear that this is the truth Adler discovered. Ay, le evoqué. When Sherling said, Adler kept muttering about a phrase before he disappeared. Es que, yo qué sé, o sea... Yo he jugado Phoenix Brain, pero el Phoenix Brain es un juego hecho para eso. Y vos si lo jugás para eso. Yo en estos momentos no tengo ganas de conectar ideas. This word was actually, as a scion of the phase, that is the truth. Finalmente. We don't know where the victims went, but Duke Inferno's plan is now clear. And the sudden and consecutive disappearances provided the best environment for chaos to fester. Once the seed of unrest has sprouted, he will then send out an announcement for an imminent attack. It will push the crisis from the dark into the light, catalyzing it into. The next step would be to ignite the spark. Look at those researchers who disappeared. What would happen if someone realized their similarities? I need to say no more. It was all a premeditated trap to stir up chaos on the space station. We're running out of time. Quiero pelear. Otra vez el chat este. This... No, it isn't enough. Indeed. Es más una novela visual, sí, ¿no? Y Genshin peca de esto también. What do you mean? If you limit your involvement to this, there's still room for excuses. If it were me, I wouldn't give you the chance. Cinemática. Could it be? Huh? What is it? Aguanta. No, basta. Stay calm. Asta was merely teleported. Her life was not in danger.
Based on first-hand experience, I have ascertained that Ifrit's flame is simply a splinter of the primordial phase flame, lacking any phase shift ability. That flame must still be somewhere inside the station. A splinter, you say? The arrogance of the gifted is charming in its own way. Ese es el Duque del Infierno. Try then. It seems that Duke Inferno didn't deign to personally grace the space station. He merely cast infernal fire into our midst to wreak havoc among the researchers. When the fire fizzles out... I will head to Herta's office and activate the folded space in the Curio storage room. Mr. Ratio, please go with Miss Trailblazer and contain. ¡Uy, al fin! Finalmente a luchar. Doctor Ratio debe estar en el equipo. Bueno, finalmente. Mira el cono Dungeon. Este cono lo tengo R5. Imaginario y el nuevo set. Ya. Bueno, chicos, acá ya tenemos pista de cómo armarlo. Lo van a dar gratis a todo el mundo este personaje, así que ya tenemos pistas. Tiene 0 de energía. Acierto de efecto 21. Resistencia de efecto. Daño imaginario 48. Bueno, tiene buen balance. Buen balance. Doctor Ratio. ¿Cuánto lo van a dar? La segunda parte de Banner. Vamos con Locha. Como no lo conozco el Doctor Ratio. Es de casa él, ¿no? A ver. Ah, y hace ataque adicional. ¿Ya? ¿De buffer? Bueno. Entonces podría poner a... Creo que Broña o la Furra. Creo que la Furra le vendría bien. Vamos a probar Broña. Pero me parece que la Furra le va bien. The infernal fire is also a form of energy life form. The imaging device will pick up its trace. Follow it. For the theater of the mediocre. Hace una estatua de él, no. A ver. For the theater of the mediocre. Qué bizarro. For the theater of the mediocre. Mira, te lanza un corazoncito. Ay, qué bizarro. For the theater of the mediocre. Esto es la misma. For the theater of the mediocre. ¡No! Bueno, la yo-yo referencia, chicos. La yo-yo referencia. Bueno, quien quiera jugar Honkai está a tiempo. Este personaje lo van a regalar. La yo-yo referencia, vos, qué canso. The way is awash with flames. It must have just teleported. Ojo grande, Be ojo. careful. Get ready to dash into the fire. See? It's still in the space station. Do you know what to do with cornered prey? Yo-yo Honkai, claro. Se pega con un libro. Pum.
Uy, las creaciones de... Así que ya sabe, lo que le gustan yoyos, tienen un personaje gratis de 5 estrellas promocional. The fire is dying. It's still resisting. ¿Ya? Ya. A ver, vamos a probarlo. For the theater of the mediocre. Provocación. A ver, vamos a probarlo. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Ataque individual. Ay, tenía que haber puesto el otro. Together as one. You chose the wrong. There's always a weakness. We've entered the storm. Vamos, potencia. To guard and defend. Crush them. Vamos, doctor Ratio. Ok. Let's settle this. Eternal sleep is Vamos a not the enfrentarlo end. con imaginario a ver si me lo dice. Bien. Bueno, se mueren antes que el doctor Ratio ataque, ¿no? Lend me your strength. 22. A quick divination. I'll see you off. Ok, quiero ver la habilidad definitiva. All things shift in divination. Alternativa Bong Slash. ¿Qué parte de ese es un yoyo referencia? For Mira. the theater of the mediocre. For the theater of the mediocre. Bueno, acá no hizo una yoyo referencia, pero me quedé sin punto de habilidad. A ver, vamos a recargarlo de vuelta. For the theater of the mediocre. For the theater of the mediocre. Te lanza un corazón. A ver. For the theater of the mediocre. ¡Este! Mira. Los que quieran jugar Honkai y Star Raid están a tiempo. Dios, yo. No puedo ir para ahí. ¿Cómo hago para ir para ahí? Si hubiese sabido que podía usar otro rezo, hubiese sido más fácil esta parte. ¿En serio? ¿No tenés a Dungeon? Jovel. Los que no tienen un imaginario de PS, este le vendría bien. Pero... Ya. A la mierda. Let's wait and see. For the theater of the mediocre. Ya. Repay. No matter. This battle is unavoidable. Lend me your strength. $60. ¡Ay! Ataque adicional le hace. Interesante. A ver, quiero la ulti de este señor. No, me lo... Lend me your strength. Vamos, tira la ulti. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Teorema de Pitágoras. Me encanta.
answers. Vamos a pegarle con el libro. ¡Pum! Teorema de Pitágoras. Es buenísimo. The flame is getting weaker. Y decían que las matemáticas no servían para nada. Claro, podés identificar de qué trata, ¿no? ¡No! Se me cerró la puerta. No, teorema de Pitágoras, mi debilidad. Ahora que lo pienso, el Flash tiene dos jugando que tienen en su mover usar lápidas contra su enemigo. No, pero es la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado por cateto cuadrado. ¿Al cuadrado será? Ah, sí, al cuadrado. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. I'm asking questions. Answer me. ¡A la mierda! Nada mal 31k. Nada mal. I'll see you off. Eternal sleep is the dead return! There's always a weakness. Lend me your strength. Test. Ya. Yo me mareé. Cateto de hipotenusa. Ah, a mí me costaba los catetos, ¿no? Uy, acá está. What? La hipotenusa no había problema porque era lo más largo. Algo se pasó. Uf. ¿Ya? It's over. Ignorant fools blindly. It is little wonder that even but next time. The small fragment of consciousness in there is gone. Duke Inferno has discarded this fire. Oh? No. Hold on. ¿Mm? Animación. Cinemática. What? No, me quemo. Oh, oh. A la mierda. Bueno. The banal theatrics of stalling. Let's not. ¿Qué acaba de pasar aquí? Lend me your strength. I'm asking questions. SAS per Kibbe. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Together as one. I'll see you off. 0 points.
You'll pay for this. Lend me your strength. All things in this world, human creations. We've entered the storm. To guard and defend, crush them. Answer me. 0 points. We came together. You chose the wrong enemy. Troublesome. Lend me your strength. Teorema de payaso. I'll see you off. Nothing major. Yin and yang. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Eternal sleep is not the end. The dead return! Answer me. Vamos, teorema. Knowledge, the measure of truth and falsehood. I see through you. You chose the wrong enemy. You'll pay for this. Lend me your strength. Your answers? We've entered the storm. To guard and defend, crush them. Test. A quick divination. Let's settle this. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Answer me. Boom. So this is the extent of Miss Green's materializing from the Inferno. En un rato más vamos con Genshin o nada más. Capaz que en un ratito más termino la historia de esto y me paso al Genshin. Lend me your strength. I'm asking questions. Test. 0 points. Toma. I see through you. I'll see you All off. things in this world, human creations. Vamos a tirar la ulti de otro ratio que me da tanta gracia. SAS per Kibbe. Knowledge, the measure of truth and falsehood. No matter. You'll pay for this. Lend me your strength. Answer me. The fire is weakening. It's Toma, preparing to boom. flee. You, keep your eye out for Lady Asta's whereabouts. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Movimientos especiales me recuerda a Final Fantasy VII. Sí, tiene un aire. A quick divination. You chose the wrong enemy. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Toma. 0 points. Yin and yang. A miracle. I see through you. Vamos a ponernos Just estos. one. Eternal sleep is not the end. The dead return! Mediocre. All things in this world, human creations. ¿Ya? Pay for this. Lend me your strength. Vamos, señor. Your answers? We've entered the storm. Vamos a buscarlo. To guard and defend, crush them. Answer me. Van a tirar el teorema de Pitágoras de vuelta. Knowledge, the measure of truth and falsehood. We came together. Boom. I'll see you. This battle is unavoidable. Lend me your strength. I'm asking questions. Test.
Zero place. Demasiada matemática me da en la cabeza. Sí, no, a mí también. Let's settle this. Lend me your strength. Answer me. A quick divination. Ya está. No, se trancó. Ah, ahí caro. Good work. You did very well. Y bueno que yo ya había pasado mates en la U. Sí, yo la última vez que tuve matemática fue en primer año de geografía. En la universidad. Que tenía matemática aplicadas a la geografía y tenía que usar muchas Pitágoras. Rest assured, Asta only had a fright. She is recovering in the clinic. While you were chasing the enemy, the security department also found the missing researchers. Affirmation. It was all thanks to... They fell into a... Many of them were shaken. Yes. This business is... But there is one... Yeah? I've been waiting. Uh-oh. Fallout from this incident remains. Surely you have plenty of pressing matters to attend to. Or is the safety of the space station beneath your concern? Answer. That is exactly why I came. After all, the principal figure in this whole affair is right here. ¿Tienen que buscar algo para tomar y ya vengo? ¿Ya vengo?
Volví. Uy, no van a creer lo que me encontré cuando iba yendo a la cocina. ¿Cómo se nota que el calor está llegando poco a poco? Me encontré con una araña, chico. Me quiero matar. Bueno, la araña la saqué. No sé cómo hice que yo soy aranofóbica. No sé ni cómo hice. No sé. Ay, cómo detesto las arañas. When did you start to doubt me? Se fue a sacar alcohol. When one is immersed in academic research, skepticism comes far more Esa araña, por naturally suerte than no es belief. araña peligrosa, sino es araña esa que cuando se corta el pasto salen. I've had the same bad habit as you since the beginning, Mr. Ratio. I must say, I'm quite honored, Mr. Screwlam. But do explain, why opt for silent wisdom? For curiosity's sake. Affirmation. Oh, and... Objectively speaking, aside from some minor spiritual trauma, no researchers were hurt. Logic, a third party saved them. Had I not fortuitously acquired a spark of the phase flame and intervened in Duke Inferno's teleportation, those people would already be space waste. You are more candid than... But still behaving within your calculations, no? One last question, Screwlam. Genius though you are, can you deduce why I did this? I cannot be sure and can only hypothesize. Helping the weak and pulling the strings from behind them. The ruler of planet Screwlam is indeed well. Ay, por un momento leí Planeta Tornillo. It's a pity you are as much in the ivory tower as other geniuses. You still got Tornilla. one thing wrong. To stand aside and observe is the best treatment one can give. There is a disease called foolishness. Hay una enfermedad llamada idiotez que es más difícil de curar que cualquier dolencia. Doctor basado. Toma, flash y mata araña. The path of erudition has neither reason nor logic. While geniuses wander among the stars, the ordinary can't even trace their footsteps. But even a life marked by failure is a life worth living. It is only in moments of solitude and despair I have a fastidious nature. I cannot stand fools, idiots, or imbeciles. Seeing them fills me with Tengo que dread. mandarle esto a Duz. Regrettably, this space station is just like the Intelligentsia Guild. Devoid of geniuses and filled with mediocrity. Tengo que mandarle esto a Duz. No soporto a los tontos, a los idiotas ni a los imbéciles. Es lo que lleva de pavor, por desgracia. Ese doctor basado. You wish to uproot the researchers' blind... I am only laying out my questions. As for the answers, they'll find them themselves. Pursuit tinged with negativity is still pursuit, and it is capable of leading us to the right conclusion. You are indeed more like a medical doctor than a scholar. As for the spark I leave behind, I believe Asta will deal with it properly. it is also a lesson I left for her. With that, I take my leave. I look for... A farce full of trivial concerns. Ultimately, they're just mediocre minds. Mentes mediocres. ¡No! ¡La música! ¡Oh! Y se fue. Terminó. Bueno, la próxima vez que lo veamos va a ser el nuevo planeta. No, me va a hablar por celular. Bueno. Nos vemos en el próximo planeta, doctor Ratio. Vamos a recoger las recompensas.
¿Cuántas tiradas tengo? Bueno. Sí, no, mal. Uy, casi tengo una multi. ¿Cuánto me falta para una multi? ¿Vale? Uf, una tirada más. Literal. ¿Por qué el fondo del diálogo se parece a un nivel de Halo 1? No tengo ni idea. Nunca jugué Halo 1. Bueno, nunca jugué la saga Halo en general. ¿Quién es ese señor Ratio? Echar. Bueno. Ah, eso de que... Diálogo, puro diálogo. No creo que llegue una multi. Creo que la multi me la... Bueno, llegaron unas cuantas tiradas como para tirar al banner de armas cuando venga Dr. Ratio. Si no, me voy a borrar para Dungeon. Dame bichar. Tengo que seguir gastando resina. Tengo que subir al Dr. Ratio. Voy a tener que farmear libros. Los recursos. Estoy sin recursos. Venga, furra. Protect all beauty. Fight is fun! Protect all beauty. Y así se farmea con Dr. Rat. Con este señor. Lend me your strength. To guard and defend. Con el Argenti. Crush them. Beauty is eternal. Sin hacer nada, puro ulti. Protect all beauty. Para farmear Argenti es muy bueno. Miren. Para farmear Argenti es una bestialidad. Ya. A ver cuánto... Ya casi estoy en el límite semanal. A ver, algo más que farmear. Que ya le... Tendría que subirle el ataque un poco más. ¡Ah, no! Tengo que... No, cierto. Ahora tengo que... Ya me acordé. Cacería... Acá. Me imagino que Ratio va a pedir esto. Ratio es cacería. Vamos a farmear para Ratio. Protect all beauty. Lend me your strength. Wretched and fleeting. Ya. Protect all beauty. Lend me your strength. Esto es un lujo. Yo no tengo que estar tocando nada del teclado. Protect all beauty. Momento farmeo, me no estoy tocando nada. Está en automático. I'll crush them all. Protect all beauty. Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. Wretched and fleeting. Y otra vez ulti. Protect all beauty. Lend me your strength. Beauty is eternal. Protect all beauty. Fight is fun! Y otra vez ulti. Protect all beauty. Lend me your strength. Qué bueno que por fin tengas a Bronia. Sí.
Me tomó 300 tiradas después, pero llegó. Y mi Bronya está armado humildemente. Le quiero poner más daño crítico. Viene a bailar. Está toda coronada. Tiene este y el otro C nuevo de la versión anterior. Lo tengo con recuperación de energía y pH. Para que aguante más golpes. Humilde. Pero cumple su deber. Ah, la tengo E1. Porque después de que la tuve que elegir de las 300 tiradas después, al rato perdí el 50-50 en el banner y me tocó la E1. Fue cómico. Ya, no tengo más nada que farmear. Entonces ahora me voy a cambiar al Genshin. Vamos para el Genshin. Así que mientras pongo esta pantalla de carga. Y me voy a cambiar el Genshin. Me salgo de acá. 17 grados, wow. Humilde le tiene más cariño que yo. No, Bronya es muy buena. Es muy buena. A ver, vamos al Genshin Impacto. Importante que ya terminé la historia de ellos. Inicia el Genshin. Ay, me rompe los ojos la pantalla en blanco. Ya. Ay, tengo que entrar a la partida de Dus. Tema que no sé si Dus está jugando. Primero voy a entrar a mi partida. Y si veo que está jugando, me salgo y si veo que no está jugando, sigo en mi partida. Ya, ahora sí. Ahora estamos en el Genshin Impacto. Pasa que no, Isa no es por eso, sino por el color, o sea, el color blanco, del fondo blanco que tiene Genshin, cosa que el Honkai y eso lo tiene el fondo negro, que es mucho mejor. A ver si Dus está jugando. Sí, está jugando, no es necesario que yo entre a su partida. Por cierto, Splash, casi no me entero de que estabas en el stream porque en mi zona hubo un apagón 2 horas. ¡Ay, qué bajón! Pero imagino que te volvió la luz ahora, ¿no? ¡Qué bajón! A ver. Ya. ¡Ay! Ya está esto, ya. ¡Ay! Vamos para acá. Sí, pero se fue en cualquier momento. Sí, no, me imagino. A ver. Vamos a recoger estos bichitos. Y estos bichitos, para los que juegan Genshin, mucha gente tiene poquitos, pero son muy importantes para hacer la resina concentrada. Miren cuánto tengo yo. Soy una farmea asquerosa. No me maten. ¿Dónde están los bichos estos? Cristalófero. Soy una farmera asquerosa. ¿Ahí dónde estaban los cristalóferos? Los perdí de vista. Ah, ahí los vieron. 2000 y tantos. Sí. ¿Sí?
Tengo 2000 y pico. No me odien, chicos. Soy una enfermera asquerosa. Y voy en aumento. Quiero más cosas. Sí, eso sí se llama farmero. Sí, la verdad que sí. Y no puedo... Y otra cosa que tengo tic ahora... Es que no puedo bajar de 2000 libros. Ya si bajo de 2000 libros de estos dos colores me pongo mal. Tengo que tener más de 2000. Si no me pongo mal. Ya, tengo que... Estaba farmeándole a... Que al final le volví con el... A Ningguang. Me volví con este set que me salieron piezas raras. Miren esto, me salió de Petra Arcaica, me salió este. Tiene 24 de crítico. Y este 26. Una locura. Le puse este para equilibrarlo. 64, 176, 139 de recarga. Bueno, daño geo, 70. A ver. Pucha. No me gustaría subirla al 90. La mamujeo. No tengo a esta señorita. Que me tienta a tirarle, pero... Viene Yaemiko, después viene Neuvillet, vuelve Neuvillet y tengo que tirarla, Neuvillet. A ver. Podría farmear hoy. Voy a bichar. Seguí farmeando artefactos. Ay. Voy a ponerle C completo de... a esta chica. Ah, hoy está. No sé. Ahora después veo, Isa. Cookie no sé si llevarla al 12 la ulti. Cookie es muy buena. La elemental es más importante. Acá empieza el sector de abandonados. El sector de abandonados. No me maten los main. Esta señorita. Claro, están juntando polvo. Esta nunca me salió. Tiene el set de Geoarmada de Zhongli. Esta nunca me salió constelaciones. Ay, Amber. Yo había dicho, si la saco C6 un día, la voy a armar. De ella no sé si subirlo, sinceramente. Esta maldita.
Perdí un 50-50 y me sale a C1. Mi nivel C6 está juntando polvo. Sí, no, mal. Déjame ver. Seguí farmeando el C este. ¿Viste cuando uno decís, pucha, no sé qué farmear? Como no sé qué ponerme, literal. O sea, cuando uno está a 60 y tiene todos los personajes armados, como que decís, ¿qué puedo farmear? O sea, puedo seguir mejorando los personajes, pero llega un momento que decís, ¿qué puedo farmear? Podría coronar la elemental a esta señorita. No sé. Ya sé. Vamos a farmear este dominio otra vez. No, este no. De paso, mejor un poquito más al Bro de Slay porque no me convence sus estadísticas. Bueno, los que quieran entrar. Acá los espero, a ver quiénes están conectados. Shizu. Hay espacio para 2 más si quieren entrar. Es que no... Le quiero dar más ataque a este chico. O sea, está bueno, pero quisiera más probabilidad. ¿Alguien quiere sumarse? Ahora ando en Honkai. Ok. Si nadie se suma, entonces voy a arrancar. Acá era... Ya. Vamos a sacar a pasear a Nubilet. Con Jongle. Nubilet con Jongle. Bueno. Should we really be off with this? Okay. Silence. Be sanctified. Settle down. Order guide you. Solidify. The tides beckon. 65 hizo Nubilet. Wow. No, es una locura mi Nubilet. Tarrotes. No.
Qué horribles piezas, por favor. Ah. This is order. Be sanctified. Settle down. Everybody stand back! Silence. Okay. Gather. The tides beckon. We're way behind schedule. Vamos. Ay, por favor, que me toque algo bueno. Ay, jodeme, por favor. ¿Por qué Hoyo Verso? ¿Por qué? Aporte re buenas estadísticas, pero bono de curación. ¿Qué cáncer? I will have order. Settle down. Let the mighty be humbled. Bow your head. Ay, Dios. Solidify. Order guide you. The tides beckon. Ok. No entiendo nada, solo veo balazos. Que cuando estás metido en la estadística de este juego es así. Horrible. Por favor, vos, no me sale nada nunca, vos. Una corona de daño crítico con probabilidad recarga mínimo. Ni ahí. No pido nada, ¿verdad? Stabilize. Silence. Let the mighty be humbled. Okay. This is order. Solidify. Settle down. Blaze over. Fences, everybody. The tides beckon. Ay, casi me caigo. Guácale. Guácale. No, no, el día de hoy estoy teniendo mala suerte con el artefacto. Como todos los días. A ver. I will have order. Stabilize. Silence. Let the mighty be humbled. Bow your head. An oversight. This is long overdue. Teamwork is dreamwork. Silence. Be sanctified. Bueno, última chance, a ver qué me toca. Ay, Dios. En fin. Ya creo que
con lo que dije ya se ve que el artefacto es una mierda. Ay, muchas gracias, Sisa. Ahora creo que voy a jugar por mi cuenta un poco. Muchísimas gracias. A ver. Vamos a hacer esta concentrada. Si ya no se me acumula tanta resina. Perfecto. A ver, voy a ver si termino, porque la verdad que estoy cansada de este evento, me está aburriendo. Me estoy aburriendo con este evento, chicos. Tengo que esperar de 8 a 10, ¿cuándo? La mañana del día siguiente. Ok. Que descanse, Sisa. We haven't seen Chevra since that night at Baptiste's place. A ver, vamos a hacer esto. Hola, chucha, acá. ¿Arriba? Ahí están despidiendo a Isa. Well, guess there's no point in worrying about it now. Let's go join up with Se viene texto, texto, texto y texto y texto. Acompáñame a sufrir con el texto de este evento. Genshin es peor que en Honkai en texto. Texto innecesario, o sea, si fuese Loreta no te digo nada, pero... Good morning. Claro, mucho texto. Texto de game, exacto. Is Chevra still not joining us today? Probably not. We haven't seen... Huh? That's such a pity. Director Farina said that we've only got a few small scenes left before wrapping up the entire thing. She even said that she'll get me into a couple scenes. So we were also planning on having a victory feast once we're all finished filming. You can join us, right? Yo terminé el evento, dentro de todo el texto está interesante la intención del personaje. Sí, o sea, está bueno, pero... Pero no es lo mismo cuando ya jugás la historia principal con lore y todo. Ahí ya la cosa es mucho mejor. Esto sería como un extra. Cuando los personajes principales están desviándose de lo principal, ¿no? But to be honest, I'm even more concerned by what I read in the Steam. Oh yeah, we didn't know about this case at all when we joined the film. Is it... From a pure publicity standpoint, this will draw a lot more attention to our film. To be fair, I feel like that ship sailed the moment you allowed yourself to be named as the director on our... It's not my fault that I'm super popular. What was that saying again? My popularity has, Aguante Furina. Sunk to an all-time low? Spread to the four corners of Tibet. Acto 4. Ah. Excuse me, everyone. Ay, el Xavier este, qué pesado. Hey, feels like it's been ages since we last saw you. I've been talking non-stop with the Film Association, and I'm absolutely swamped trying to coordinate the film's No me caso en esta historia conté el viajero no le pudo preguntar al Arconte sobre su hermano al pasado. Sí, es cierto eso, Hi-Fi. Pero ni siquiera, o sea, Nobilet fue el que contestó, pero ni siquiera sabe nada la viaje del hermano o la hermana perdida. Oh,
Seems like you've been fighting your own Y Furina menos, debe saber. Por eso ni se molestó en preguntarle. Yes, that's one way to put it. Oh, and before we begin the final round of filming, please allow me to finally introduce you to the original investor of our film, Mr. Morris. A pleasure to meet you all. ¿Quién chota sos? Glad to make your acquaintance, Mr. Morris. Señor Morris. Oh, well, the Otro NPC igual al anterior. Mr. Morris, accidents and last minute. The good news is that we're almost done filming now. And I would even say that this is the best story I've ever seen. Is that so? All right, now that we've gotten all the pleasantries out of the way, we'll mostly be filming typical people and scenery from the streets today to improve the sense of environmental ambiance and and there'll be a cameo for Mr. Kamisato and Miss Yoimiya as well. Though that's right. Ayato should be here any minute. Excellent! Then let's start with the scenery shots. Yep, we'll be ready. Remember, all we need are some wide zoom shots of the streets. If you happen to find some particularly lovely patches of flowers and grass, feel free to... Viajera, habla. Ready? Lights! Camera! Action! Okay, now move the camera slowly. Tu cabello parece pasta de dientes, Gobi. Try to focus on that flower. ¿El Furina? What's wrong? Just adjust the focal length a bit. Something the matter? Uh-oh. Huh? But wasn't it working fine for all the days before? Veronique, can we try a different camera? No problem. How about this one? All right, let's give it another try. Lights! Camera! Dios mío, Paimon. Action! Don't tell me. This one is broken too? Veronique, do we have any other spare ones we can use? I'm afraid we only brought these two today. What? Then go find a workshop to get them repaired right away. Oh, and you too, Bono. Go find our spare camera in the warehouse and bring it back to the set. On it. Greetings, everyone. My apologies for the delay. No. Is something the matter, Ayato? Vino el clasismo. It seems like there are some issues with the filming equipment today. We're stuck for the moment. I see. Well, let's not just stand here twiddling our thumbs. Actors, to the makeup booth. We'll start on the next scene as soon as we get a working camera. El clasista. The people at the workshop told me that the part which holds the lens in place seemed to have fallen off. Well, no time to dwell on that now. Let's get back to filming. Ahem! Quiet on set! Places, everyone! Otra top. By the way, have you heard about that recent murder case? Yes, I have. It seems that they've caused quite the commotion in the city. I heard that the chief of the guards is so mad about not catching the culprit that he's about to explode. Oh? I find that quite hard to imagine, considering how he already looks most days. Director, we have a problem. Otra vez. Oh, we're in the middle of a take! Couldn't you wait until we wrapped up this scene? No, Director, our film, all the finalized film that we've been keeping in the case has disappeared. Oh, wait, well, what did you say? Mr. Bono, please take me to where the film was kept right away. I'm coming too. No, Yoimiya, you have to stay here. Esta parte me sacó mi producto interno cuando algo externo sale mal. Ah, digo, ¿en qué mismo tiempo? Claro. Okay, listen up. Everyone who's not working on this current scene... Unbelievable. How could all these problems happen in just one day? Mala suerte. We're back. How did it go? Did you find the film? La mariposita, qué tierna. Mira la mariposita. We found it in the sewers.
La mariposita. Huh? In the sewers? Is the film still okay? We discovered it just in time, so we should still be able to salvage it. The others are checking now to see if we lost any specific scenes. You scared me for a moment there. I nearly thought we had lost everything. I really don't want to experience that feeling of despair again. Okay, but who could have stolen the film and dumped it there? Could it be... But if they wanted to... Okay, we don't have time to really look into it right now. Let's strike while the iron is still hot and wrap this thing up once and for all. Yeah, let's finish it. Otra vez. I would like to officially announce that our entry to the festival, The Two Musketeers, has... Paimon is spent. It's so late already. Even though the filming process proved to be extremely challenging. Primera vez que escucho a Furina en inglés, le queda bien la voz. Uy, Axel, tenés que escuchar la voz de Fusolor. Es la misma actriz, pero con otra tonalidad. Te va a encantar. Busca en internet la escena cuando se encuentra con la otra parte de Furina. Busca esa escena. Es la misma actriz que interpreta tanto a Furina como a Fusolor. And just like director Farina, I would also like Tremenda to extend actuación, my most Patri, la verdad. heartfelt thanks to all of you. Really, you've all helped me so much. All right. Let's save the awards speech for later, and hopefully also get some rehearsals in before the real thing. Anyway, now it's time to party! Let's all make our way to the beach and have a celebration feast so... No, la actriz es muy versátil. Vas a notar eso. Paimon quiere joda. Esto me sirve para saber cómo son las voces en inglés. Sí, no, vos sabés que el doblaje en inglés ha mejorado mucho. Salvo Paimon, pero ha mejorado mucho. Y la voz de Zhongli es un papuchulo, o sea. Whoa, this place is hopping. Everyone's finally getting... Have you ever seen a fireworks show, Mr. Morris? It's pretty amazing. I'm afraid I haven't, but I'll take your word for it. Es que creo que la idea con Paimon, claro, que seamos... Lo más gracioso que Paimon al principio del juego hablaba más calmado. Parece ser que... No dijo la actriz por qué, la actriz de Paimon, pero parece ser que los de Hoyoverso como que quisieron darle el tono más chillón posible para que uno diga, ay, qué molesta que es. Pero Paimon al principio del juego, los que se animen a empezar el juego, es más tranquila. Una voz más serena. I was thinking, if this... of course, I'd be... Thank you for the... Is that so? Ay, los hermanos Kamisato. Hey, Ayato! How's your work been going? Everything went rather smoothly. Thank you for your concern. Otra voz que cambió, que Hoyoverse pidió cambiar la tonalidad de voz es Bárbara. Bárbara sonaba más alegre antes y como que Hoyoverse dijo, no, quiero que suene más triste, más ¿cómo se dice? Como que hable así. Pasó de hablar tan feliz a hablar como más distinto. Pero es la misma actriz. Pero Hoyoverse como que con Paimon y con Bárbara le cambió la tonalidad de la voz. No sé por qué tomó esa decisión. Ayato told me that we've already confirmed the dates for some Inazuma Fontaine cultural exchange events. ¿Qué dice? Y la neta lo considero me cae mal. Sí, no, Paimon también me cae mal. Recuerdo un personaje que me gusta mucho en una serie de un comienzo, tenía voz bien chill. Y se fue agudizando cada vez más. Sí, es que Paimon fue así. Empezó re tranquila al principio del juego y de golpe acá lo último... Más serena. Un pensamiento mío es que los Hoyoverse escuchan a la comunidad de memes y hicieron algún canon meme de Paimon. Yo pienso que sí.
La de Bárbara fue una masacre, creo que eso mató un poco si escuchando la voz en inglés. Mira, o sea, el cambio de Bárbara yo creo que empecé este juego después del cambio de Bárbara. Pero una vez busqué un video cómo se escuchaba Bárbara en la 1.0, me imagino. Y no, es distinto, se escucha re distinta. Es la misma actriz, no cambiaron la actriz, solo que la actriz la interpretó de otra manera. Entré en Genshin final era 1.2. Yo entré en la 1.1. Pasa que hice una cuenta en 1.0 y la dejé. Después hice esta cuenta actual en la 1.1 cuando salió Zhongli. Y ahí ya tengo esta cuenta, ¿no? Es más, hay un stream en mi canal que es el primer intento de stream hace casi 3 años de Genshin. Cuando estaba mal optimizado Genshin que no podía streamearlo. Creo que está en el canal acá. El viejito. Y ahí estaba mi cuenta. Esta cuenta misma, pero del principio. No tenía nada. Empecé de cero. Comentario popular. Me gusta como suena ahora. Me gusta ese tono suave. Antes era demasiado extrema, por así decirlo. Como que no se le sentía mucho a ella. Mira. Bueno, yo como no empecé al principio, no noto el cambio. Pero como comencé a recuperar ese gusto de los personajes que subieron, siento que ahí las voces están muy bien. Aparte, adoro a Alejandro Sá como Sino. ¡Uy, aguanta Alejandro! Bueno, yo Alejandro, el actor de vuelo, conocí en Fire Emblem Treehouse, que hizo la voz de Yuri. En el Treehouse. Y cuando me enteré que iba a ser una voz en Genshin, quedé como loca. Y ni te digo, Axel en el Honkai, que hace la voz de Jinjuan. O sea, wow. Aguanta Alejandro. Y Sino es como... Alejandro le queda bien así, no sé, la verdad que sí, ¿no? Y los chistes que se manda. So the next time we visit, we'll be doing so in our capacities as the representatives of the Yashiro Commission. Oh, that's great! Then maybe Paimon will be able to find Fontaine detective novels in Inazuma from now on! Oh, wait, wouldn't Yaimiko get upset if that happens? That would be stealing some of her business. You've got a point. The cultural exchange won't only feature literatures of both nations, of course. We have also made plans for cross-cultural engagements in the fields of gourmet cuisine, toy making, and artisan craftsmanship. ¿Qué dice? También muy bien la que da la voz de Papucho. Sí, no, la verdad que sí. Aún vuelve cuando actuó de cine español. Es que Alejandro es latino, es mitad latino. Sabe hablar español. Sí, sabe hablar español. Una vez antes del Genshin Impact y eso, cuando estaba la época de Fire Emblem Treehouse, creo que hizo una stream de Animal Crossing y yo entré al mundo de él. Y después él entró a mi mundo para buscar materiales para su isla, ¿no? No, fue gracioso. Aparte yo tremenda vergüenza y él entrando a mi mundo de Animal Crossing. Creo que la grabación la tengo ahí en la Switch. Cuando Alejandro entró a mi mundo. Y aparte le escribía en inglés, por más que él le escribía en español a veces porque me daba vergüenza. Sí, es re bien Alejandro. Y una vez también hablamos en español ahí en Twitter. Es re bien, Ah, sí, es ecuatoriano, sí. Curioso, dice Vaya. Sí. Wow, Paimon's getting... When the time comes, be sure to visit and participate in all the events. Los hermanos Kamisato. Ay, no hablé con esta. Pero señorita. Oh, my darling clapper loader and camera operator. You've both worked really hard. Qué rico se ve esos postres, Paimon thinks you worked even harder than us. Honestly, Paimon was getting a little tired of playing with the clapperboard by the end of it. Ay, por un momento leí, estaba empezando a aburrirse un poco de ser clasista. Claquetista. Pensé que decía clasista. Paimon clasista, la verdad que no me... No,
extrañaría. Alejandro es un tema de adoro las cumplidos su stream y el resto de voces de Sumero cuando juega. Sí, es re bien. No, el glacismo que invade. Fralesia al ataque. No, Fran nos contagia a todos. Ya pronto podemos decir, ah, sucios grises, no, literal. Hey, if anything, shouldn't I be more grand and delightful in your dreams? We've been through so much together, and that's how your brain remembers me. Yo vi la escena de Furina y Focalor, hubo tremendo cambio de voz que hizo la actriz, incluso más radical que en japonés. Gran trabajo. Sí, no, la verdad que sí. Muy buena la escena. No, no, muy versátil. La actriz de Furina en inglés es muy versátil. Exploye una pregunta del Honkai. ¿Debería farmear el de daño por el tiempo a Kafka o el aplicador como shampoo? Es que yo no tengo a Kafka, pero tengo entendido que el nuevo set puede servirle. Hay un nuevo set que tiene como daño en el tiempo. No de los últimos, creo que el anterior... Ah, yo no sé, la verdad. Yo no, como no tengo a Capcom, no tengo ni idea cómo armarlo. Ah, cierto, debo terminar este evento. Me gusta más el disparar a la gente. Oh, Séntalo, yo me lo terminé todo. O sea, solo lo que me falta es terminar la historia de este evento. That's not Paimon's fault. We've just used the clapperboard too much lately. Es que parecen dos personas que están interpretándola. Sí, no, te das cuenta que es tremenda actriz. Yo tengo a Kafka y no la uso. Que sé que ese nuevo Zelda sirve mucho. Sí, le sirve, le sirve. Yo no la tengo. Aparte, o sea, si yo no tiré por Kafka porque dije, esta tipa imagino que en un futuro va a necesitar tremendo equipo para que funcione mejor, ¿no? Pero yo dije, el daño del tipo está interesante, pero tenés que tener todo un equipo para ella. Estoy en la montaña así. Ah, mira. Wait, now that you mention it, if we did win the prize, would Farina just get a statue? Sí, yo veo el nuevo set. Aparte que Capca hace ataques adicionales, le sirve bastante. Just imagine Farina accepting the Farina Award and holding. Ay, yo quiero comer pasteles. Quiero pastelitos, dame pastelitos. Urina le gustan los dulces. Bien, qué rico. Ay, qué rico. Lo quiero. A mí me encanta yo en el tiempo y la vida en agilidad, pero no sé, me da huevo farmear a Capcom porque sé que si la farmeo debo sí o sí farmear a Shampoo. Me da doble de huevo. Sí, no, Axel, y todavía se viene en Bola Swan. Entonces Capcom como que tiene todo un equipo casi 5 estrellas, ¿no? A mí me da pereza, por eso prefiero sacar un DPS y que haga su trabajo y chao. Que haya un fanart de Johnny robando pasteles, ¡claro! Shampoo, tío Nacho, claro. El shampoo, el tipo este, que no lo banco. Que funciona con Kafka, según dice. Hey, you two. Are you not really into these kinds of big social occasions? Not particularly. But this is still better than Fontaine Fashion Week. De hecho, Black Swan me va a obligar a farmearlo si uno de Black Swan. Sí, aparte tiene que tener otros 5 estrellas, o sea, no. Por ejemplo, en la cuenta de Dus, que la tiene abandonada porque nunca entró el Honkai, yo le tengo a Kapka y ya perdí un 50-50 y ya tengo un asegurado a la Black Swan esa. Ya casi tengo equipo para la Kapka de él. But if this film becomes a big hit, people will definitely come flocking to your shop. Yes, that's highly likely. As long as the film Un día, no sé si les parece, porque esa cuenta está de 0. O sea, no he empezado la historia. Si les gustaría... ¿Les gustaría que retome la cuenta de Dus? Are you still worried about the case? Pero está de 0 esa cuenta. O sea, no tiene nada. O sea, todos los personajes están todos nivel 1. Está de 0. Apenas está en el primer planeta. That and all the obstacles we had to face today.
right. It's as if all our bad luck just manifested at once. Podemos hacer como tipo una meta de donación. Llegar a determinada cantidad, empiezo la cuenta de Dus de cero. Hacer stream para que vean los nuevos cómo se juega el Honkai, ¿no? But why today of all days? No creo que Dus juegue al Honkai. No, it's nothing. How are you doing, Mr. Morris? You having a good time? Well, you could say that. Do you happen to know when the party is scheduled to end? Sería útil para quienes le tenga interés, claro. Sobre todo la gente que va a meterse al Honkai porque le llamó la atención que van a regalar un personaje. Entonces les vendría bien. Judging by how much fun everyone's having, I'd say probably not until well after midnight. Lo que hará la de Servo y Pecarri. Es que la cuenta de Dus tiene a Himeko, que le tocó a Himeko. A Kapka. Y a... ¿cómo es? A la... ay, esta niña, la físico, la... que fue el 50-50 que se perdió. Ay, ¿cómo se llama? Ay, siempre me olvido de su nombre. Ya me olvidé del nombre. Y ta, esos personajes. Y tienen asegurado que va a ser la Black Swan esa cuando salga. Is there something that you still have to take care of at home, Mr. Morris? Oh, well, I'm just not a late night person, so... Oh no! Silly me. I almost forgot something super important. Oh, what is it? I prepared a whole batch of fireworks for the party. Fireworks, you say? That's, Pero a mí también me salió Himeko Nevada principiante y mi primer... Bueno, Himeko fue mi primer promocional también. Could you help me carry them over, Mr. Morris? I won't be able to fetch all of them. Me? Are you sure that you can't find anyone? I just wanted to make this pretty, please, Mr. Morris. These are... but... It's okay, just come with me. The warehouse is right over here. I have the fire. Es larga misión. So it shouldn't be too much work bringing ¡Ay! Yoimiya. Déjame adivinar, tiene nobleza. Los personajes de prueba siempre tienen nobleza, la mayoría. Oh. Y una C3, sí. Ya me imaginé. It's still a ways away from the party. Sorry about that, Mr. Morris. It's probably because I'm used to carrying fireworks. Por cierto, de Flash no se ve el chat. ¿No se ve el chat? ¡Oh, qué raro! A ver. Se habrá bugueado, capaz. A ver, vamos a colocar el chat. Qué raro. A ver. Sí, es verdad, no se ve el chat, ¿qué onda? A ver. ¿Se habrá bugueado capaz el chat? If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? No, no se ve el chat, ¿qué onda? No sé, capaz que debe ser un bug o algo. Porque yo coloqué bien el enlace. Qué raro. Claro, ya se fue. Here. What? Here, Mr. Morris. I think the light switch should be somewhere. Una cinemática. Why did I have to get roped into this? ¿Qué? No, Yoimiya. Cuando viene junto un arconte. Pobre Yoimiya. Get away, Morris. Ahí está Yoimiya cuando nadie tira por ella, ¿viste? You know,
Eliza died a far more heroic death than this. She fought your assassin to the end, to save the children she had hidden beneath the floorboards. That is Eliza's pendant. The one with a photo of you two inside. The one you gave her. Ring any bells? It's a fake! It has to be! There's no way! No way your assassin didn't destroy it, you mean? Did you ever love her, Morris? Hola. Or was killing her always the plan? No, please. Listen to me. I told Eliza to keep us a secret. I paid her plenty for her silence. I never thought she'd keep the child. Everything was gonna come out, and I had no choice. She'd force my hand. No! I'm begging you. I have money. Just name your price, please. You can keep your Mora, and you can go to hell. ¿Lo mató? ¿Ah, no? I'm Captain Shovraz of the Special Patrol. Morris, you're under arrest for Eliza's murder. What? What? Paimon, culiada, ¿qué haces ahí? Es muy cool, sí. La Chevrolet, me cae bien la Chevrolet. Están actuando, me imagino. You're under arrest too, prop manager Veronique. ¿Desde cuándo esto se volvió a Estados Unidos? Perhaps I should call you the Second Musketeer. Esto se volvió a Estados Unidos de golpe. Wait, what's going on? This wasn't in the script. No estaba en el guión. Drop the gun, Veronique. Why? Why would you keep me from exacting revenge on this? Drop your weapon. This is my final warning. A la mierda, se enojó la Chevrolet. What is going on? Do I have to spell it out for you, Morris? Everything that took place just now was staged, but this last part is all improv, of course. America, claro. Shivers, you told us you wanted us to help you stage a play. You never said anything about the Second Musketeer. Chevrolet, no se ve como un auto. Es que se llama Chevrolet. Entonces parece que dice Chevrolet, pero nada que ver. Mira, Chevrolet. Entonces yo le digo la Chevrolet. Thank you for your performance, Yoimiya. Could I trouble you to go and bring in the other special patrol members? La Chevrolet. Yo le digo, chao. Digo Chevrolet. Oh, and please tell the other cast members not to worry about us. We'll be rejoining them shortly. La Chevrolet. On it. Me da risa cómo se volvió a llamar. Claro, que es más fácil pronunciarlo. So what do you think, Morris? Care to talk about what happened 20 years ago? Es como brío, el lobo de los puños, vaya. Sí, no. Yo le digo el brío mejor. Es más fácil. My patience is limited, you know. Don't force me to take you back to the interrogation room. With the recording we made, you have no chance of winning in court. Cooperating with us now is the most practical move. All right. Te lo diré todo. I hired an assassin to murder Eliza. No. She once worked as a maid on my family's estate. She was very beautiful, and after some time I fell for her. We kept our relationship a secret and carried out an affair for some time, but it wasn't long before she became pregnant. And if my parents ever found out, they would have stripped me of my inheritance and status, driven me out of my home. No. I also didn't expect Re Latinoamérica, te tú. bringing the pregnancy to term. She even asked me to leave my family and travel far, far away with her. No. She believed that you were truly in love with her. I didn't have a choice. I gave her a large sum of Mora, told her to leave the family and to get rid of the baby. No. Then years later, she sent me a letter. There were photos of 2 children, and she even asked if I could find Padre them. ausente. Paimon thought Baptiste was the only... you mean... Literal es un cómo se atraca embarazada de mí, claro. Even if she had the children against your will, you could have just ignored the letter entirely. Why kill her?
I had just gotten engaged to be married to an heiress from another wealthy family. So if anyone were to find out about Elisa, my life Sí, creo que la voz de este tipo me suena mucho a Eggman. Sí, no, tiene una tonalidad parecida. No. You always had a choice. Sí, Nobilé a mí también me pasaba lo mismo, me costaba pronunciar su nombre. Do you know how it feels to watch your mother be killed right in front of you? My brother and I were hardly even school age yet. We were hidden beneath the floorboards, grasping each other's hands like a lifeline. We were so terrified that we didn't even know we could ever take a breath. All we could do was to watch Mother try to fight back, and then collapse to the floor. Even after the assassin left, we were still too terrified to leave our hiding spot. We thought that he might come back. But she had already become cold and stiff to the touch. You made up your mind right then and there to bring this case to light. Not only that, we resolved to get our revenge. And that's why you became the Musketeers. Créditos a los animadores para el efecto del anime de escena. Sí, no, mal. No, that's why I became a Musketeer. The man from before was also killed by me. My brother had nothing to do with it. I figured as much. You did? I once told these two that he didn't look like a killer to me. His confession from that night also rubbed me the wrong way. Ha mejorado mucho la animación como tal. Sí, no, han mejorado bastante. I think what really tipped me off was, how could I not feel a sense of regret in him? He confessed faster than any criminal I've ever met. Y comparado con el principio, ha mejorado bastante. He insisted that he was the sole perpetrator in the case. But after the questioning ended, I disassembled the musket we dug up from his backyard, put it in front of him, and told him to reassemble it. Wanna guess how far he got? He had no idea where to even start. He's never touched a gun in his life. Based on that, I determined that he was not acting alone. He only surrendered himself to draw our attention and create a moment of opportunity for his partner. So, I decided to play along. En alguien le vieron mejorar en 3 años, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Buen intento, Genshin, pero aún así voy a clicar el botón para saltar todos los diálogos. Claro. Te ahorré Centauro ahora la historia. Why else would he call the novel The Two Musketeers? But how did you know it was Veronique? I figured it out the moment Baptiste told me his father's name. That so-called financial crisis was all just a ruse. He just wanted to sign up as the investor and then leave the film without any source of funding. Mira. After all, he has a vested interest in minimizing the reach of this story. It's really just the same thing as what he did to Elisa all those years ago. No, la verdad ahora está interesante, pero sé que es un grupo de diálogo. Sí, no. Mucho texto. Human scum. But then Xavier pulled out all the stops and got the film made against all odds. Morris couldn't have that. With the killer in custody, he figured it was safe to act. Wait, so you were behind all those mishaps today? No quiso sabotear. Sí, no, la verdad que sí. As for the identity of the second musketeer, I assumed they'd probably stay close to Morris and look for an opening. And if they already knew that Morris was the film's investor, then that narrowed the list of potential suspects as well. Furthermore, being the props manager would allow the culprit to avoid scrutiny by purchasing mechanical parts in the name of the crew. With that hypothesis in mind, I went back to check Baptiste's orphanage adoption records. Guess whose name I saw on the same page, just a few lines from his. My brother. He trusted you. Alto audífono gamer, Cheryl. Sí, no, tremenda gamer. As in, he trusted me to perform the deed on his behalf? He trusted you to stand on the side of justice. I am. I thought you could do it as well. Oh, the look on your face when you told him to go to hell. You know what he has done. Are you telling me that you'd rather see him spend the rest of his life living like a king in the Fortress of Meripede?
I will never be able to forget the feeling of my mother's cold, lifeless hands. And you would call this ending fair? Is this what you Le falta call RGB a sus auriculares, claro. I won't lie, Veronique. I did hesitate when your brother first told me about the truth. I wondered. I agonized over whether I should really put a bullet in his head. So why don't you? Because that should never be how justice is carried out in this world. Perhaps, to you, justice is simply reciprocated. An eye for an eye, and a life for a life. But everyone has their own understanding of justice. If everyone were to pursue their own definition of it, there would be no more order in this world. Libertinaje, literal. Today, you'll kill Morris. And tomorrow, his children may come for you. The world cannot render judgments based on a desire for revenge. That will only lead to a cycle of revenge. As well as the destruction of order and civilized society. Fontaine is founded on a set of laws and a standardized code of justice. That is why we are the nation of justice. Yo estoy durmiendo, pero estoy viendo tu stream mientras listo mi maleta para el viaje. ¿Estás de viaje? ¡Oh, qué lindo! But with all that said, I will promise you this. Morris will not lead a cushy life in the fortress of Meripede. Chevros, the rest of the special patrol is here. Thank you so much, Yoimiya. Letelier, Teren. Llévenos. I still can't agree with your reasoning. I know. Justice has not been delivered. At least, not today. Chevros. Let's go. We should give an explanation to the crew. Thank you for your concern. I'm fine. I'm just thinking about the things in life that have driven people. Así las personas. Who would have thought Morris would turn out to be... I'm at a loss of words. La próxima vez contrata gente confiable, Javier. I'm just glad that you're all safe and sound. Who knew that such a labyrinth of cases would be behind this story? Well, what should we do now? We have a finished film, of course, but should we still go ahead with the premiere? What do you mean? Shouldn't you be even more motivated to Chiori is right. I'd also like more people to see this story for themselves. But the real ending of the story seems to have deviated somewhat from the one in the script. Is that still acceptable to you, Miss Chevros? The call is yours. We still have time to reshoot an ending if that's what you'd like. No, it's fine as is. Romanticism is what, just like the real world. Sounds good to me. What about Veronica? She will soon face her judgment alongside her brother, if I had to guess. They'll probably all be... Oh, you mean that kind of... Exactly. ¿Cómo? ¿Te refieres a este tipo de saludo? ¿Cómo? All right, then the matter's settled. Now that everything's been taken care of, let's get back to the feast and enjoy each other's company. We'll be starting the post-production process tomorrow. No quiero más texto, ya estoy cansada. Chevros. You missed the first few hours of the party, All right. Then I'll wait for you over there. There's still some good news. Traveler, Paimon, could you wait for me by the sea after the party ends? I'd like... Thank you very... En fiesta, postrecitos, no, clasismo. Bueno, pasó el drama, volvamos al esquí, claro. Sorry for the wait. Oh, we weren't waiting. No, I don't have anything... Traveler, how would you have responded to Baptiste's request if you were in my... Is that so? Well, thanks for sharing. When I was young, my father often took me here to swim. We'd come rain or shine, even when it was freezing cold. He told me that swimming was the best activity to train one's strength of will. You could never give up before reaching the shore, especially when the water was cold.
Oh? Why is that? Because the moment you give up would be the moment you die. At that point, I still hadn't received my vision. Parece el búho de Zelda Ocarina tan claro. Se basaron en el búho para hacer todo el texto de Genshin. Like knives on my skin, and the seawater was so frigid that it numbed my toes the moment I stepped in. Mentira. I cried and begged. That sounds awful. When he saw that I wouldn't stop crying, he just picked me up and tossed me into the icy water. Yeah? The bone-chilling cold took away my senses. I couldn't feel anything but fear and rage. I waited for my father to save me, but one look and I knew he'd already started swimming for the opposite shore. I realized that if I were to give up, I really would die right then, and I used all of my strength to try and catch up to my father. Me cae bien la Those few Chevrolet. minutes felt longer than my whole life up until that point. I've never felt afraid about anything in my life after that. Nor have I ever cried. That way of teaching would have never worked on Paimon. Y sí, I Paimon. don't think that was the right method for anyone. Lo habían It's indicado. just that, working now as I am in the pursuit of justice, I still sometimes feel like I've been Ella no tossed es into jugable that aún, winter ¿verdad? sea all over Ahora dentro de 2 semanas. Es de 4 estrellas ella. and the helplessness. Va a venir con Shogun y con Yoimiya. Cualquiera de las dos. But the worse I feel, the more I know to never give Pero las up. 4 estrellas yo no recomiendo tirar porque a veces no te puede tocar el 4 estrellas que querés. How about a race? Es más difícil sacar un 4 estrellas que vos querés que un 5 estrellas fuera de joda. Son complicados. No se lo recomiendo. Salvo si les interesa Yoimiya o la Shogun, ¿no? ¡Uy, mira! ¡Es una lancera! Y nobleza. Ay, no puede faltar nobleza. C3. Mira. Sí, Spyro. Se juega electro cargado. Buen balance. Stop right there. What? Sorry for the wait. ¡No! ¡Qué tonta! No, I don't have travel. ¡No! Te puedo creer. He told me that Me tengo que comer todo el diálogo de vuelta. Si me salgo de la zona. Me quiero matar. ¿Dónde está mi botón de skip? Yeah, I don't think that was. It's just that. Bla 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 bla. In the pursuit of justice. But the worse I feel. Anyway, Ay, no. ¿Dónde está mi botón de skip? Final warning. ¡Uy! Whoa, that felt good. Sí, yo sé que en el tower está el botón de skip. About the special patrol. Me da risa que te dejen usar Chevrolet solo más para nadar. Sí, no, mal. Partly, but I'd say I was more inspired by the heroes I read about in stories growing up. ¿Cómo haces el salto al agua y de todo, pero no me sale? Lo que tenés que hacer es, cuando el botón de nadar, Of course, it was only presionás after creo I que la joined the barra. special Pasa que yo patrol juego that I con learned teclado y that truth mouse. is often stranger than fiction. Come Con on, la barra, let's andás talk hacia about it. arriba, bien derechito, y apretás la barra como para saltar. Y ahí saltás. Pero tenés que ir To be nadando. honest, I do sometimes No! question whether the decisions I make are the right ones. But I know that no matter what, I must keep swimming.
because the only thing I've got my eyes on is the shore in the distance. Que descanse, Hack. ¡Feliz año! No me dejan lucir a mi mona. Thank you for coming on this walk with me. I feel... Huh. We're nearly back at Baptiste's house. Huh. You're... Huh? Wait. The Rainbow Rose... ¡Guau! ¡Qué misión más larga, por Dios! ¿Y se queda acá? ¡No! Even though it's a bit not on behalf of the Special Patrol this time. Thank you for looking... Ah, todavía hay una última parte, pero eso la voy a hacer por mi cuenta otro día. No, gracias. Esta parte me queda. Sí, aún hay más, pero debe ser más larga la última parte. ¿Cómo que el domingo es el último día? ¿Eran 9 días? ¿Y ella queda ahí? ¿Qué es eso de allá? No, 10 minutos 20, no. Demasiado tiempo. No, perdón, es que yo me pregunté cuántos días antes del... ¡Ah! Días antes del mes. Ya. No, se termina. Este año ya se termina. Vamos para recoger, no sé qué hay que recoger ahí. A ver. Recompensa de expedición ya. A ver. Pero esta es la recompensa de expedición a la miércoles. Bueno. Bueno, chicos. Yo creo que llegamos hasta acá. Hoy fue un día muy productivo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Y bueno, vamos a ver si revisamos el hashtag. A ver si hay algo en el hashtag. A ver. Vamos al hashtag. Sí, pude por lo menos avanzar unas cositas, Sentaro. A ver. Window capture. Acá. Listo. A ver. Aquí te dejo un fanart que encontré de Jongli por ser feliz años, playa. Ay, muchas gracias. Hoy está bonito, Jongli. Está precioso. Hola, Flash, espero que estén muy bien. Gracias por tanta diversión que usted nos ha brindado. Le deseo un feliz año y un excelente año 2024. Ay, muchas gracias. Juan Díaz dice, para la gente que no tenga Twitter o se lo haya perdido. Te quedó precioso, Juan Díaz. La verdad que me encantó. Muchísimas gracias. Miren qué bonito quedó. Está re lindo. Y lo ha hecho de vuelta Maxi. ¡Mira, Maxi! Maxi tenía que subir a retuitear este y voy a retuitear este. Lo despedimos con esta imagen. Tenía que ser Maxi. Ay, yo debo terminar esas misiones para volver a explorar mañana. De eso seguiré sacando todo en espina dragón. Uy, mucha suerte con la espina dragón. A mí me tomó 1 año y medio llegar al 100% espina dragón. Es que me da una pereza ir a espina dragón que no te imaginas. Ratio es... Ratio, ¿cómo es? Pichu, ratio. Ay, verdad, la referencia a Bowser en la película de Mario. Ratio. Es buenísimo. Si te sale. Ratio.
Apenas conseguí la tarjeta para mí. Sí, no, espina dragón es... De a poquito, tomate tu tiempo, respira hondo. Vete con personaje así que puedas hacer una fogatita, viste, para el frío. Es paciencia, Centauro, espina dragón. Es mucha paciencia. Bueno, chicos, la verdad que así en conclusión, así general, este año es un año que se terminó de la mejor manera. Yo lamentablemente no empecé el año de la mejor manera, o sea, no... Creo que los primeros... O sea, empecé bien y después ya a partir de mayo me empezó la crisis de ansiedad, todo eso que me pasó. Y estuve como 4 o 5 meses así, hasta noviembre que mejoré. Y ahora estoy mejor. Pero... O sea, literal, empecé bien, se desarrolló mal y terminé bien. Así literal fue mi año. Literal fue así. Empecé bien, como una gráfica. Así, literal, una montaña rusa. Pero vamos a ver si el año que viene sea un gran año. Y bueno, hay que darle con todo. Que tengan un feliz año nuevo. Que pasen hermoso con su familia. Y bueno, nos estaremos viendo ahí por Twitter para saludar. Así que bueno, nos vemos el año que viene. Que pasen muy felices fiestas y coman mucho, rían, pasen muy lindo, siempre estén al lado de sus seres queridos, y bueno, cuídense en salud, tomen mucha agua, así que bueno, adiós, los quiero mucho, chicos, bye bye, feliz año.